La vida se abre paso. Parece una frase hecha y quizá por eso hay que verlo. Verlo y emocionarse como ha ocurrido con millones de personas en todo el mundo. Como una fuerza sagrada y luminosa, empuja a este niño hacia adelante. Nació con 700 gramos. Se llama Walt Miles, nació en Michigan. Su madre estuvo hablándole durante prácticamente 107 días al otro lado de la incubadora. El impacto en forma de vídeo ha recorrido el mundo como un mensaje para representar esa prodigiosa energía que es la fuerza de la vida. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Comenzamos Cuarto Milenio Actualidad con esta noticia, que es una noticia pues un poco luminosa, ¿no? Y en los tiempos de sombras en los que estamos viviendo, yo creo que viene muy bien. Un impacto enorme, el inconsciente colectivo global, emocionado simplemente por la cara de un niño. Quizá aún haya esperanza, ¿verdad? En Colombia ha pasado algo que tiene mucha menos difusión. Queremos contarle porque puede tratarse, dicen, de un auténtico milagro médico. Así es, en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, una mujer entra con síntomas de parto. Está de 27 semanas de gestación. Los médicos intentan controlar ese parto, ya que era muy pronto para que la niña naciera, pero no lo consiguen y tienen que hacer una cesárea de urgencias. En ese mismo momento, cuando sale la niña del vientre materno, descubren que no tiene respiración. Sufre una crisis pulmonar tremenda y los médicos la dan por muerta. No solo los médicos que se encuentran en el paritorio, sino posteriormente los pediatras que ven a la niña certifican la muerte de la pequeña. Es trasladada a la morgue del hospital, allí pasa 12 horas y a las 12 horas van a recogerla los familiares para proceder a enterrarla. Cuando se dan cuenta de que esa niña tiene respiración, que además empieza a llorar y que abre los ojos. Inmediatamente son avisados los médicos, la llevan a la sala de reanimación y está en una incubadora donde está siendo cuidado porque después de 12 horas esta niña clínicamente estaba muerta y ha vuelto a la vida. El propio director del hospital ha dicho que se trata de un milagro, que la ciencia no lo puede explicar. Vamos a ver si nuestro doctor Cabrera nos dice si se puede explicar de alguna forma esta resurrección tan extraña. El milagro es aquello que no se explica científicamente. Y yo científicamente puedo explicar muy pocas cosas. Por lo tanto, milagros para mí pueden existir. Lo que ocurre es que en el caso de un bebé recién nacido, este tipo de situaciones son más fáciles que en un adulto. Por lo tanto, una explicación que no sea científica en este caso, yo la desconozco, pero podría ser. ¿Por qué vamos a descartar la influencia de cosas que no conocemos, solamente porque no las conocemos? Cosas que no conocemos, queremos trasladárselas en este formato de actualidad. Por ejemplo, vean las imágenes, por favor. Supuestamente han sido obtenidas, porque no tenemos más datos de momento, en el campo de Cartagena. Hay referencias del suelo y hay unas luces muy extrañas. Guillermo León, la primera versión es que puede tratarse de un reflejo, lo dejamos muy claro. Una especie de refracción sobre un cristal en una superficie más o menos transparente, pero se asegura que el 27 de noviembre pasado, hace muy poquito, se obtuvieron estas imágenes. Al mismo tiempo, hay que decirlo, en redacción de Cuarto Milenio hemos recibido mensajes de personas que en las mismas fechas, casi hasta los primeros días de diciembre, aseguran que en Cartagena ha habido actividad ovni. Bueno, si tienen información, dejamos ahí, envíenla, por favor. Queremos saber si realmente ha habido objetos volantes no identificados sobre esa zona de la provincia de Murcia. Proseguimos, continuamos con una noticia que da mucho miedo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, estamos ante un fenómeno que ya avisaban los científicos desde hace muchos años. La era de los antibióticos, esos medicamentos milagrosos que durante el último siglo han salvado la vida de millones de personas, puede estarse terminando. Cada vez hay bacterias que resisten a un mayor número de estos medicamentos, cada vez son más difíciles de tratar y recientemente ha sucedido un hecho inédito y alarmante. Ha sido en Nueva Zelanda, un paciente que ha fallecido a causa de una nueva bacteria, la KPC OXA48, una bacteria que es completa y absolutamente inmune a cualquier antibiótico conocido. Hasta ahora no había sucedido, hasta ahora
esas dificultades radicaban en encontrar qué tipo de antibiótico era el que servía para tratar a una bacteria que cada vez era resistente a más tipos. Pero nunca se había encontrado una bacteria como esta que absolutamente cualquier medicamento conocido le es completamente inmune. Hemos preguntado a Justo Hernández, uno de los mejores bacteriólogos de nuestro país, de la Universidad de La Laguna, qué implicaciones puede tener esto y si la mano del hombre, nuestro propio comportamiento, puede ser el culpable de este nuevo fenómeno. La mano del hombre está detrás de muchas cosas, más de lo que parece. Ahora, estas superbacterias les hace tan poderosas una cosa muy sencilla, que es estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, que son en los hospitales y en las salas donde están los enfermos graves, como en las UBIs. Simplemente eso. Entonces están esperando su oportunidad. Es un poquito como un lobo agazapado. Sorprende y sobrecoge un poco escuchar a los grandes expertos en este mundo hablando de novedades permanentes. Es como una lucha interna contra precisamente la fuerza de la vida. Las fuerzas que persiguen todo lo contrario, como esta bacteria de nombre y dígitos casi impronunciables. Vamos a algo mucho más remoto. Vamos a hablar de arqueología, Carmen. Hace unos días un equipo de arqueólogos hallaba en la región rusa de Kemerovo un muro compuesto por varios bloques rectangulares gigantes de piedra que comparan con los monolitos de Stonehenge. La estructura, que data de hace más de 100.000 años, tiene una altura de casi 40 metros y unos 200 metros de ancho. El muro está formado por gigantescos bloques pétreos que pesan más de 1.000 toneladas cada uno. Los científicos creen que pudo haber sido construido por una civilización antigua con tecnologías desconocidas hoy en día, ya que es muy difícil explicar de otro modo cómo lograron elevar dichos bloques hasta una colina a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Además, creen que se trataba de un antiguo centro energético, porque en algunos lugares las placas verticales del condensador habían sido bloqueadas por poderosos bloques horizontales. Leo unas frases que han causado conmoción, concretamente en diferentes países, sobre todo Reino Unido y Estados Unidos, evidentemente. Era un hombre arruinado. Intenté protegerlo, pero en lugar de ello caí junto a él. No lo maté. Estaba al final de su vida lleno de pánico y miseria. Es Conrad Murray, el doctor que atendió las últimas horas de Michael Jackson. Y es que sobre este personaje, sobre ese periodo de tiempo, ya se cierne la sombra de la conspiración. Y como siempre, con nuestras claves, queremos salir de dudas. Queremos que Santi y Carmen nos cuenten lo que creíamos saber, pero resulta que estaba de fondo, en la tramoya de las cosas. Pues que la muerte de Michael Jackson iba a tener controversia es algo que se supo casi a las pocas horas cuando la familia del cantante ordenó una segunda autopsia. Había acudido a socorrerles, había acudido a aconsejarles el famoso reverendo Jesse Jackson, que no es pariente a pesar del apellido y que es una figura muy popular en la comunidad negra norteamericana, y les había recomendado que un perito de la familia hiciera una segunda autopsia. ¿Por qué? Porque la autopsia oficial parecía que no aclaraba gran cosa sobre la muerte, y sobre todo porque se preveía una batalla judicial contra el médico, contra la compañía que había puesto al médico, que era la que había planificado su próxima gira. Una batalla judicial que iba a durar años, y esa iba a ser la prueba de cargo definitiva. Y en esas autopsias salen los resultados. No hay drogas y no hay alcohol, eso es lo primero que se dice, pero sí que hay un conjunto mortal de medicamentos. Por ejemplo, Propofol. Decían que había tal cantidad que parecía que se había hecho una cirugía mayor. Es un anestésico y tenía tanto en el cuerpo Michael Jackson que era como para matar a una persona directamente. Pero además tenía lidocaína, diazepam, nordiazepam, lorazepam, midazolam y efedrina. Todos estos compuestos eran medicamentos que a diario tomaba el rey del pop. Y en este juicio, además, también salió a la palestra uno de los grandes interrogantes sobre Michael Jackson, su imagen física. Todos sus fans hemos visto cómo su imagen se transformaba con el paso de los años, cómo ya no era directamente la misma persona. ¿Qué había sucedido? En 1986 parece ser que Michael Jackson fue diagnosticado de vitíligo. Es una enfermedad que produce una despigmentación de la piel, pero no fue la causa de ese rostro prácticamente de raza blanca que tenía. El vitíligo produce unas manchas blancas, unas manchas blanquecinas que sobre su piel negra pues evidentemente destacaban mucho. ¿Cuál fue la solución que tomó? Desteñirse del todo, es decir, para disimular esas manchas blancas, depigmentar su piel de modo quirúrgico por completo.
Eso fue el inicio de una adicción, una auténtica adicción a la cirugía estética que llevó varias rinoplastias, cada una de las cuales tuvo resultados más desastrosos que la anterior. El famoso hoyuelo que le nació absolutamente de la nada, frente, pómulos, prácticamente no había un rasgo de la cara y de otras partes del cuerpo de Michael Jackson que no estuviera tocado por el bisturí. Y a lo que también era adicto Michael Jackson era a los somníferos. Al parecer, en el juicio se revela que en los 2 últimos meses Michael Jackson prácticamente no había podido dormir, no había conciliado el sueño ni una sola hora seguida. Eso, según cualquier médico, te puede llevar directamente a la muerte. Es más, hay un insomnio familiar, que así se llama, que es el que puede provocar la muerte por no dormir en tanto tiempo. ¿Pero de dónde le venía este insomnio a Michael Jackson? Pues le venía de empezar a tomar precisamente somníferos a raíz de que él sufre unas quemaduras en su cabello cuando está grabando un anuncio, un spot de un refresco de cola. A partir de entonces son tantos los dolores que sufre que tiene que tomar esos somníferos para dormir y se hace adicto, hasta tal punto que el propofol que se encuentra en su cuerpo, él le llamaba la leche de todas las noches porque se lo tomaba como si fuera ese último vaso de leche que toman los niños para dormir. Sin él no podía conciliar el sueño. Y como no podía ser menos en una figura de ese calibre, empezaron a surgir las leyendas. Hace unos meses la red se vio conmocionada con la presencia de un vídeo en el que un presunto agente del gobierno llamado Robert Connor revelaba que tenía en su poder una grabación con las últimas palabras, con la última grabación telefónica de Michael Jackson, en la que anunciaba su pánico, su miedo a que alguien, una especie de secta parece que denunciaba, le estuviera poniendo precio a su vida y quisiera matarle. Desgraciadamente esto se demostró que era un fake, era una burda patraña de internet, era básicamente un viral de promoción de un rapero, DJ Prince, que de esta forma luego reveló el origen de la grabación, pues pretendía promocionar su último disco. Pero Michael Jackson parece que no ha muerto, o por lo menos su fantasma dicen que sigue apareciéndose. El primero en grabar al supuesto fantasma de Michael Jackson es el show de Larry King. Estaban filmando en Neverland, en el rancho que tenía Michael Jackson, donde pierde la vida. Están viendo cómo eran las estancias y de repente ven como una sombra se cruza por el pasillo. Enseguida los fans dicen es igual de delgado que Michael Jackson, tiene exactamente la misma estatura. Pero es que pocos días después, su hermana LaToya Jackson asegura que le ha oído bailar en el propio salón de su casa. Y no solamente eso, sino que en los juicios se revela que el propio Michael Jackson se ha parecido a Brenda Ritchie, la exmujer de Lionel Richie, que además eran muy amigos. Y asegura esta mujer que a través de un medium, Michael Jackson se apareció en esa sesión asegurando que el causante de su muerte había sido él mismo por consumir demasiado propofol y no el médico al que se culpaba. Y si sucedió en el caso de Elvis, ¿qué no iba a pasar en el caso de Michael Jackson? Una simple búsqueda en internet diciendo Michael Jackson no está muerto nos dará decenas, centenares, miles de resultados con teorías de lo más variados sobre cómo Michael Jackson fingió su propia muerte para escapar de su ruina, para no enfrentarse a una gira que parecía que le iba a ir fatal, para cobrar el seguro, etcétera, etcétera. La leyenda es exactamente la misma en el caso del rey del pop que en el del rey del rock. En los últimos meses, durante los juicios, se han sabido muchas más cosas que, bueno, algunas se rumoreaban y otras se tenían en la pura leyenda. Por ejemplo, que Michael Jackson tenía una costilla más, que tenía un chip implantado desde el año 2003 para combatir ese ansia que tenía por consumir drogas, pero no solamente eso. Su exmujer, Debbie Rowe, ha señalado durante los juicios que Michael Jackson estaba muy deprimido últimamente y que incluso se sentía como el hombre elefante. Todo el mundo le miraba por su físico, pero no realmente por lo que era, y tenía un verdadero trauma con eso. Más cosas que se han revelado en los juicios, por ejemplo, que Michael Jackson dormía con una muñeca de porcelana con la que es encontrado cuando llegan los servicios médicos. Y hay una camiseta ensangrentada que se encontró en un armario que ahora se está investigando porque no saben muy bien si la sangre es de Michael Jackson, qué pertenece y qué hace en ese armario y por qué está allí guardada. Hay muchas incógnitas todavía, Iker, que yo creo que se irán sabiendo con el paso del tiempo.
Bueno, hace 30 años salía a la luz el vídeo de Thriller y desde luego las obras de Michael Jackson sin dudas así que son inmortales. Pura arqueología de lo que es ya el pasado del siglo XX sobre todo. Bien, lo que no es arqueología ni es conspiración, es naturaleza, pero bien misteriosa, es lo que viene en estos instantes. Vean las imágenes, una vez más son imágenes que ustedes nos han enviado, sobre todo por el pánico que se provocó en torno a un insecto muy molesto. La avispa asesina, que está causando estragos, 42 muertos en China y en España se ha detectado. Pero ustedes nos enviaron fotografías con una pregunta muy clara. ¿Son estas avispas asesinas? Nosotros somos incapaces, evidentemente, de distinguirlas. Sabemos que hay en diferentes provincias de España avispa asesina, pero ¿y estas otras? Vamos a intentar arrojar un poco de luz o aliviar tanta tensión en torno a tan molesto animal invasor. Luis Miguel Domínguez, naturalista casi de cabecera de este programa. Buenas noches, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Luis, lo primero, en estas fotografías, en estas imágenes de gente bastante asustada, ¿qué has visto? ¿Hay avispa asesina? Nos ha llegado ingente material que demuestra vuestro interés por la naturaleza. Sois ya naturalistas de cuarto milenio. Pero he de decir que, como en el caso de este vídeo, que nos llega desde los Montes de Toledo, fijaros, estamos hablando del avispón europeo. Es muy amarillo, se ve con claridad, ¿no? La parte superior del cuerpo muy oscura, pero hay mucho amarillo en esta grabación. La verdad es que no, sobre todo el avispón europeo ha sido casi siempre confundido con la avispa asiática o conocida también como avispa asesina. Perfecto. ¿Ha habido algo que te ha llamado la atención? Porque hay algunas criaturas bien extrañas que no parecen las avispas comunes. ¿Algo especialmente raro? Bueno, lo primero que hay que decir y lo que más me ha llamado la atención, ya digo, es ese confundir al avispón con la avispa asiática. Ya veis la gran diferencia, ¿no? El avispón es mucho más amarillo, de tamaño son muy similares. En el caso de la avispa asiática es una invasora, el avispón no lo es. Es una especie autóctona, alimenta a nuestros abejarucos, a nuestros alcaudones. Es una especie que cumple su función aquí, que no tiene las patitas tan amarillas como la asiática y que en general es mucho más llamativo su color amarillo. Yo quisiera mostraros, por ejemplo, una imagen que nos habéis enviado. Se pregunta, ¿se trata de una avispa asiática? Ya vemos que no, ya vemos que coincide su abdomen con el del avispón y no con el de la avispa asiática. Pero curiosamente sí es verdad que hay algunos ejemplares como este que no son avispas. En este caso se trata de una Escolia maculata. Maculata quiere decir marcada, tiene ya unos dibujos muy especiales, patas totalmente peludas, y no estamos hablando de una avispa. Así que todo el material que nos ha llegado demuestra vuestro interés, pero deciros que en ningún caso se ha tratado de avispas asiáticas o conocidas, como ya decimos, como avispas asesinas. Pues nos quedamos un poco más tranquilos. Eso sí, nos lo pregunta gran parte del público. Si nos encontramos con esta avispa, que ahora hemos visto perfectamente cómo es, asesina, que ya está en España, ¿qué hay que hacer? La avispa asesina, ya lo decimos, está ubicada en estos momentos en Cataluña, también en Euskadi y en Navarra. Si alguien la encontrara en alguna otra situación, en algún otro lugar, en alguna otra localidad, debe ponerse en contacto con las autoridades, porque estamos hablando de una especie invasora. En ningún caso enfrentarse a ella. Las avispas no van atacando porque sí a nadie, pero sí tienen un sentido la territorialidad que se va a activar especialmente en primavera, en el proceso y en la época de cría. Por lo demás, estar muy atentos a sus características morfológicas y no confundir, no churras con merinas asiáticas con avispones europeos, que al fin y a la postre son especies bien diferentes y todas ellas muy distintas. Gracias, Luis, por informarnos. Hasta la próxima, compañero. Un placer y buenas noches. Vamos ahora a un hallazgo que a mí desde luego me ha sorprendido. Es una figura absolutamente mítica y un poco infernal. Arqueólogos italianos hallaron en Turquía una antigua estatua del cancerbero, el animal que se localizaba cerca de las puertas del infierno. La cueva a través de la cual, según la mitología romana, las almas de los muertos pasaban al inframundo.
El descubrimiento de esta estatua de 1,5 metros de altura y hecha de mármol del mítico perro se produjo durante las excavaciones en la antigua ciudad de Hierápolis. Junto a ella había una escultura de piedra de la serpiente en espiral, que es un símbolo del inframundo griego Hades. El descubrimiento confirma la hipótesis de los expertos de que la cueva hallada en la primavera de este año en Turquía es la puerta del infierno, que en el siglo I a.C. fue descrita por el filósofo romano Marco Tulio Ciberón. Los romanos llamaron a esta cueva las puertas de Plutón, el dios romano del inframundo, y debido al peligro que representaba, ya que sale de ella vapor de dióxido de carbono, algunos incluso la denominaron las puertas del infierno. Bueno, y esto podría ser también una puerta o un túnel hacia el infierno. Véanlo, es sorprendente, no hay que añadir nada más. Bosnia, un lago que de pronto ha desaparecido, pero es que hay más historia, muy sorprendente. Resulta que este lago, lo que era una superficie acuosa, lo cuidaba una persona llamada Hassan Motanik, que falleció el mismo día. Pero es que al fallecer dijo que el lago se iba a ir con él. No solo eso, la propia hija de este jardinero o de esta persona del campo aseguró haberle visto flotando prácticamente, caminando sobre las aguas después de haber fallecido. Estamos hablando de Bosnia, del pueblo de Sonica. Y el miedo al vampiro, el miedo al aparecido, el miedo al Strigoi ha regresado. Ahora tienen una prueba muy extraña. De pronto un agujero infernal en mitad de la tierra. ¿Qué hay de leyenda, qué hay de verdad? Hemos preguntado a todo un especialista en el asunto que tiene que ver con los corrimientos de tierra, los movimientos geológicos. ¿Él nos podrá sacar de dudas? En este caso, debido a la geología de la zona, es un fenómeno relacionado con la karstificación de calizas. En profundidad, este fenómeno se ha producido porque había una cueva con un techo sobre el cual estaba un lago. Ha habido fenómenos de filtración en todo el techo de esa cueva. Llegó un momento en que se produjo un hundimiento de la cueva y se produjo una bajada del nivel freático del lago desde aquí hasta donde se ve en la imagen. Explicación científica, aunque en Bosnia, en ese pequeño pueblo, todo el mundo cree en la explicación más bien vampírica. Y algo de vampírico tiene el personaje que viene a continuación, Santi. Pues sí, porque posiblemente uno de los hombres más odiados de los Estados Unidos, Charles Manson, el inductor del asesinato de Sharon Tate, de esa masacre y de otras a lo largo de su corta pero intensa carrera, se ha casado, ha contraído matrimonio. Ha contraído matrimonio con una joven que se hace llamar Star, 24 años, empezó siendo una de las tantas admiradoras que le mandaban cartas, luego le empezó a llevar su página web y finalmente pues obtuvo permiso para tener citas románticas, visitas vis a vis en la cárcel de California, donde cumple cadena perpetua. Finalmente han contraído matrimonio, han formalizado su relación, aunque Charles Manson ha declarado a la revista Rolling Stone, quitándole hierro al asunto, dice, bueno, esto no es más que un truco publicitario. El caso es que el fenómeno no es nuevo. Pasó con otros asesinos como Ted Bundy, pasó con Richard Ramírez, pasó en España con José Rabadán, el célebre asesino de la katana, que también encontró pareja estando en prisión, y a día de hoy está sucediendo con Zohar Tsarnaev, el responsable, el único de los detenidos, el otro falleció, su hermano, del atentado de Boston. Está recibiendo miles de cartas todos los días en prisión de jovencitas que han formado su propio club de fans, que recaudan dinero para su defensa y que además están en un perfil de edad muy corto, digámoslo así, como las fans de Justin Bieber o de One Direction en ese mundo de adolescentes. Así que, bastante perplejos, hemos preguntado a dos expertos habituales de nuestro programa, Javier Urra y Vicente Garrido, qué es lo que opinan y qué explicación científica puede tener esto que ha sucedido. Un hombre que va a cumplir 80 años, una chica joven, guapa, de 25, que lleva ya casi 6 años dedicado los fines de semana a estar 5 horas con una persona que ha sido un múltiple asesino. Hay gente que nace para ser samaritano, para encontrarse bien salvando a alguien. Y entonces quiere conocer las partes oscuras. Tiene un punto de morbo, tiene un punto de conocer qué hay detrás. Y al mismo tiempo tiene un punto de fama. ¿Qué encuentran estas chicas de fascinación en este tipo de asesinos? En primer lugar, la propia atracción que ejerce el peligro, el mal. Estos sujetos han sido auténticas fieras y han representado en ellos un salvajismo que está vinculado para algunas chicas con la excitación sexual, con el peligro. Por otra parte, estas chicas suelen tener una vida con muchos agujeros, una vida que a ellas se les antoja aburrida, triste. No olvidemos, no obstante, que algunas mujeres que se han casado con asesinos en serie
en contra de toda evidencia, han mantenido que han sido personas injustamente condenadas y por consiguiente en su mente tienen la idea de que se van a casar con personas que en realidad son víctimas de la sociedad. Fenómeno totalmente insólito, estarán de acuerdo, pero ocurre y es una realidad que pocas veces se cuenta. Rematamos todo este milenio actualidad con un insólito. Y empezamos con una filmación de una extraña criatura que está causando pánico en Rusia. Fíjense, como una especie de araña gigantesca que va bajando por uno de los edificios y alguien perplejo lo graba desde el edificio de enfrente. Bueno, tiene millones de visitas ya este vídeo, se ha convertido en imágenes virales porque la gente no sabe si es un fake o realmente mutantes, seres de otros planetas están invadiendo Rusia. Y para seres mutantes, fíjense en este animal que es verdadero, es un crustáceo que se quedó pegado a un submarino que estaba a grandes profundidades, a más de 8.500 metros, en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Cuando suben a la superficie se dan cuenta de que han subido con un extraño animal, ahí lo tienen. Aseguran que mide más de 2 metros. En este caso, los analistas, los científicos, han declarado que sí, que verdaderamente estos animales están por el suelo marino y se dedican a comer sobre todo animales muertos, peces que han perecido. Y pereció este lama en 1927. Lo que pasa que ahora han salido a la luz las fotografías que muestran cómo está no solamente incorrupto, sino que parece que está vivo. Ahí lo tienen. Sus seguidores aseguran que tiene flexibles los brazos. No han querido moverle las piernas porque está en posición de loto. Y eso sí, ya lleva varios meses a la intemperie y él sigue igual, sigue sin pasar el tiempo por él, incorrupto, una incorruptibilidad que los científicos no se explican. Por fortuna, el tiempo sí ha pasado respecto a las imágenes que van a ver. Son impactantes, lo aseguro. Es nuestro país, parece increíble. Pero así era una región de España, una región llena de misterios. La vieja filmación que están viendo es impresionante. Ha pasado mucho tiempo, pero el impacto sigue siendo exactamente el mismo. El viaje del monarca Alfonso XIII y del doctor, su fiel compañero, Gregorio Marañón. ¿Qué hacían en las Urdes? Comprobar si la leyenda negra era verdad. ¿Qué leyenda era esa? Una historia de siglos de abandono, de aislamiento. Una historia, quiero dejarlo claro, ya muy superada. Pero se contaba que el duque de Alba descubrió con sus súbditos las Urdes hacia el siglo XVI por accidente. Tras escapar unas piezas de caza, al final de unos valles umbríos, pedregosos, llenos de pizarra, se encontraron con una cultura desconocida. Un descubrimiento dentro de la propia península. ¿Es posible? Gente, decían, vestida como salvajes, ni vista ni oída de lenguas, y que creían ser solos en el mundo. Así empieza la historia de las Urdes, que es verdad, que es una crónica de eterno abandono. Como digo, hoy es una tierra próspera, una tierra que ha aprendido mucho y una tierra muy esforzada, donde yo siempre me he sentido muy a gusto. Pero cierto es, la casa de pizarra, la pobreza, el hambre. Gregorio Marañón, la primera nota que hace en este viaje es un folio en blanco que dice hambre aguda. Era algo que en España no se conocía. ¿Cómo era posible? Bueno, y todo eso, como digo, es una página ya pasada. Lo que sí queda, por fortuna, es la conexión de una comunidad que ha vivido siglos hilada a la naturaleza, que sabe cuáles son las plantas que matan y que curan, que sabe leer la luna y los astros, como ya nosotros hemos desaprendido, que conocen los cánticos más ancestrales y remotos, y que saben de los misterios de la noche, que no es lugar para transitar. Conocen las apariciones diabólicas, los banastros voladores o luminarias, las ánimas, todo tipo de fenomenología que nos va a sorprender. Para mí hablar de las Urdes es hablar de mi propia tierra, de alguna forma, tierra de adopción. Del año 90 al 2000 hice más de 30 viajes, porque sabía que escribiendo lo que contaban aquellos ancianos, yo estaba haciendo de notario de algo que se iba a morir, de algo que fue importante durante muchísimas generaciones, de algo que quiero que conozcan. Es el hombre, el ser humano, enfrentado al misterio, conviviendo con él. Así que no hay otra forma, volver a las Urdes 2013 y hacerlo como se hacen las cosas en esa tierra recia de leyenda, precedidos de un cántico que aún se recuerda muy bien, de un cántico fantasmal, la canción, la letanía de la Noche de Ánimas.
están llamando a la puerta. Y allí se asoma Caí, envuelto en llama tremenda. Hermano, mi hermano Abel, perdóname mis ofensas. Y ruega a Dios que me libre de estas penosas cadenas. Oír cristianos, oír la respuesta que le diera. Desde hace siglos estas tierras han fascinado y aterrorizado a ilustres personajes de todos los ámbitos. Monarcas, reporteros o cineastas han quedado atrapados por estos parajes abruptos que algunos llamaron el paraíso maldito. Precisamente en este rincón de Extremadura se han producido decenas de encuentros con lo insólito, que todos describen de la misma forma. Ella lo vivió, ella era joven y tenía que ir en ese famoso valle en el que pasan tantas cosas, que va desde Nuño Moral hasta Aceitunilla. Ella iba, ya pasaba yo por la curva. Me decía el pensamiento: Clementina, reza al Padre Nuestro que eres víctima esta noche. Ella tiene que pasar, ella tenía a sus hijos arriba, los tenía solos, en casa. Había un hombre ahí, yo tenía que pasar por ahí, y había un señor ahí, y otro aquí, pero aquello negreaba como los carbones de la lumbre, negreaba como un tizón, nada más se le veían cuatro ojos como cuatro candidos. En ese momento Clementina cierra los ojos y rezando un Padre Nuestro... Pues entonces no he vuelto a andar de noche, cogí miedo y no volví a andar de noche. Uy, madre, ahí en Citunilla, desde Nuño Moral a Citunilla, ahí yo creo que estaba todas las noches, ahí no podía subir una persona así, digamos, sola. Años después tuvo lugar un episodio similar en esa misma vereda. Esta vez el testigo fue el marido de Araceli Azabal, vecina de Asegur, que aún recuerda aquel encuentro imposible. Yo había acabado de dar a luz y entonces tuve un niño que no me nació bien, la verdad, y lo fueron a enterrar a Nuño Moral. Y entonces, pues al venir para arriba, era ya oscureciendo, vio que había como una cosa alta, negra, que dijimos que eso era el demonio, que no era cosa buena. Continuamos nuestro viaje hasta Esiones. Llegó a provocarles una muerte agónica. Uno de ellos es el caso del tío Picholas, en una fría noche de 1945. Y llega con la carbonera encendida y estaba un poquito retirado de la carbonera. Y llega un hombre, alto hombre, pues se asustó. Y decía, él no se movía, y decía, ¿y cuándo te irás de ahí? Según la descripción que Picholas hizo a sus vecinos y familiares, la figura tenía la cabeza ahuevada y unos finos brazos pegados al pecho. El cuerpo parecía revestido en un material parecido al bronce y emitía un sonido gutural que le heló la sangre. Se asustó y tuvo que dejar la carbonera allí y escaparse para casa y se puso enfermo. No llegó a morir en ese momento, pero sí años más tarde, en una noche de tormenta, desaparece, el tío Picholas desaparece, comienzan a buscarlo y lo encuentra un vecino, el tío Cristino, lo encuentra muerto en el puente. Y tuve que llamar yo al juez, que entonces no había ni carretera. Y el juez, al ver aquello tan extraño, dijo que no se atrevía a levantarlo. Estas experiencias siguen grabadas a fuego en la memoria del pueblo. Cristino Crespo aún no ha podido olvidar lo que ocurrió años después con un amigo de infancia, el tío Domingo. Que también murió enseguida, que enseguida murió. Que era un día muy malo, un día frío de aire, que fuimos un cuñado mío y yo a Carbón, ahí arriba para la sierra, y dijimos, hay que buscar un sitio que
que no nos coja mucho el aire, si no hoy no somos capaces de hacer carbón. Domingo no, Domingo decide ir donde van siempre y bueno, aseguran que eso es lo que le llevó a la muerte, porque allí encontró algo, no sé, nunca supo ni quiso contar qué es lo que vio, pero volvió aterrado. Domingo vio algo tan extraño y terrorífico que jamás se atrevió a contar. Sin el carbón, sin hacer carbón, sin nada, y se metió en la cama y enfermo hasta que murió. Los habitantes de las Urdes no se extrañan ya al hablar de muertes de miedo. Para ellos, esta sintomatología forma parte de una realidad cotidiana que ha ocurrido a lo largo de su historia profunda y ancestral. En Ladrillar, aún recuerdan la aparición de un ser extraño que tuvo lugar en 1907 en los caminos aledaños al Camposanto. En su interior, descansa ya para siempre otra víctima del misterio. Lo del duende de Ladrillar, realmente eso sí está documentado, de hecho lo cuenta el cura de Ladrillar por aquel entonces. Era un extraño ser que chillaba con voz humana, que flotaba por encima del cementerio, que se acercaba a las casas del pueblo, que asustó tanto que incluso se le atribuyó la muerte de una niña pequeña que murió poco después de esta visión. Pero uno de los casos más famosos de muertes inexplicables en estos parajes es el de Nicolás Sánchez, que en octubre de 1917, regresando a la localidad de Cambroncino, fue atravesado por una misteriosa luminaria que le salió al paso. Al venir para acá, pasó el río y fue una luz del Cambroncino, una luz derechamente, abajo andé con el hombre, aperado al puente, allá en el mismo río. Y al pasar, él venía por el camino montado en la bestia y la cosa esa luz, como una farola, en acompañamiento hasta que lo vino y lo trajo al pueblo. El protagonista murió entre fuertes dolores y hemorragias a los 9 días, y el fenómeno fue bautizado como la luz de Ribera Oveja. Pero en nuestro viaje descubrimos un dato sorprendente y completamente desconocido hasta la fecha, y es que la luz mortal volvió a actuar después de la muerte de Colás, cuando un joven intentó dar solución al enigma que estaba aterrorizando a toda la población. Y entonces llegó otro mozo allí, un mocetón bien guapísimo y fuerte y todo, y decía, ¡ay! Sois unos cobardes, mañana voy a casa de Palomero. Y llevo una escopeta puesta encima de la pared, si hay algún tío majo que arrima a mí. Pues apostó la muerte. Cuentan que cuando llega justo a la mitad del río, se le aparece esta misteriosa luz, va directamente hacia él. Él intenta disparar con su escopeta, no puede disparar ni un solo tiro, se le encasquilla el arma. Y esta luz le abofetea, digamos, un poco la cara, vuelve de hecho al pueblo con la cara negra como el carbón. Pues llevaron a las calabazas y le dijo, ay bobo, tú ya no tienes salvación. Dice, trae la sangre y echa agua, pedir de él y todo lo que pida. Que no dura más vivo hasta las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana murió. Pero en muchas ocasiones, el misterio continuaba más allá de la muerte. En algunas alquerías de Casares de las Urdes, aún recuerdan la espeluznante algazara de origen desconocido que se adueñó de sus callejas coincidiendo con la muerte de uno de los vecinos. Estábamos aquí acostados en casa, yo era pequeño, tendría yo 5 o 6 años tendría. Se había muerto un hombre que era muy católico y al rato se sintió un ruido por la calle medio que no sabían qué era. Yo creo que aquello era el demonio. Prácticamente iban, era un llorio inmenso. Y en el llorio inmenso, allí flotaban voces de niño, de mujer, de hombre, pero a grito iban. Eran todas juntas, en conjunto. Y en ese momento que pasaba el ruido, una cosa fría, y apareció por el cementerio, según los vecinos de por aquí abajo, dando alaridos y voces y tal. La forma que fue aquello
eran cosas raras. Yo no creo que fuera de una persona humana hacer eso. Nuestro último destino es el pueblo de Cavaloria, abandonado hace décadas por miedo a que fuera anegado por las aguas del río Alagón. Hasta aquí fue transportado misteriosamente Pelayo Crisótomo, un vecino de Las Herías, en 1977. Según él, fue arrastrado por una fuerza invisible durante más de 40 kilómetros. Solo 2 días después, el aterrorizado Pelayo terminó colgándose de un árbol. Quizá para el hombre moderno sea imposible creer en estas historias, aunque hayan llegado a cobrarse más de una víctima. Pero lo cierto es que caminando entre las piedras de este pueblo muerto, después de haber recorrido en soledad las solitarias sendas del paraíso maldito, estas experiencias parecen absolutamente verosímiles, tanto como para que puedan volver a repetirse en noches como esta. Ya lo advertíamos, la potencia, la fuerza ancestral que tiene este reportaje es difícilmente superable. Los cánticos a las ánimas, pero a las expresiones, esa especie de vitalidad perdida, ¿no? Y que seguramente en nuestros pueblos, tal y como fueron, pues solo es el último lugar, el último tesoro, el último reducto donde uno puede acudir a esa sensación de gente que cuenta una verdad incomprensible hoy en día. Una realidad daimónica que en las Urdes convive. Yo me siento bastante alegre porque dejé las Urdes hace un tiempo, mis peregrinaciones, y tenía, como les decía, ese interés. ¿Seguirá habitando el misterio en aquellas sierras de pizarra? ¿Seguirán las buenas gentes urdanas a las que mandamos un abrazo recordando de sus mayores o de ellos mismos los lances con el misterio? ¿O el cloroformo social y el avance también habrán matado, también, a esos enigmas últimos? Veo que no. Gracias a Javi Pérez Campos, compañero, enhorabuena, gracias por este reportaje. Gracias a ti, Iker, por mandarme a un lugar tan especial. Yo los considero un premio, espero que el público también, y seguro que en Extremadura evidentemente también. Siempre es como un reclamo, ¿no? Las Urdes, y es otra historia que durante mucho tiempo ha querido ser escondida, y que de escondida nada, que es como una bandera de un lugar donde todavía las fuerzas de la naturaleza se entremezclan. Israel J. Espino nos ha ayudado en esta labor y yo creo que es una de las últimas investigadoras, colega periodista, lleva el blog Extremadura Secreta. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Iker. Muchas gracias por tu ayuda. Y sobre todo porque en ti también está ese germen, gracias a los que publicamos tiempo ya remoto algunas cosas, de volver a las Urdes. Y a mí esto me gusta mucho, Israel, que tú vuelves como una periodista interesada en la leyenda, en el folclore, en la etnografía, en la antropología, y pensando, bueno, este Iker u otros han escrito cosas de misterio que evidentemente son eso, cuentos populares. Y ahí te das una sorpresa importante, ¿no? Te encuentras con algo que no esperabas. Me doy de bruces con la realidad. Una realidad que no esperaba. Me fui buscando leyendas y me encontré que era historia lo que había. Me encontré gente como Clementina, gente como Araceli, que me hablaban no de lo que le habían contado sus abuelos, sino de lo que habían vivido ellas. Y descubres, y tengo que decirlo muy claro, casos que nosotros, ni yo ni Juanjo Benítez, ni conocíamos, ¿no? Que a veces no habíamos encontrado en ese primer planeo por la tierra sin tierra, y resulta que luego una paciente labor de investigación arranca, como es normal, mucha gente, otros testimonios, morir de miedo, lo hemos llamado porque en pocos lugares de España hay tantos casos con deceso o por muerte asociado a un fenómeno. Mira, tenemos aquí esta ilustración. Yo lo decía antes, de los hermanos Rivavelarde, de Miguel y Bernardo, mis buenos amigos, que hicieron para ese libro que yo escribí hace casi 15 años. El niño blanco, lo vieron así, es un poco espectral, pero es que así era. ¿Verdad, Israel? ¿Así era o así es? Así era, y ahí sí esperemos que todavía no sea. La verdad que el niño blanco a mí es de los personajes de las Urdes que más respeto me produce,
porque sé que ha aparecido, sé que se ha visto, no de ahora, hace muchísimo tiempo, de los primeros documentos seguros que tenemos, 1870 aproximadamente, de un grupo de jornaleros. Además se aparece no a gente sola, que una persona sola muchas veces ponían como excusa es que se pasaba hambre, es que podían ver visiones... En el caso de las Urdes, alucinaciones por inanición, ¿no? Que es terrible sí, también. Pero ¿no? una alucinación la puede tener una persona, no 10. 10 jornaleros que vienen de la Sierra de Francia y encuentran ese niño blanco. Eso es una aparición de menos de 1 metro, vestido con un blanco refulgente, con una cabeza grande y emitiendo un extraño chillido, gemido. Asusta. Lo describen siempre igual, en diferentes épocas. Sí. Y más o menos en el mismo entorno. No se sabe exactamente, además ellos mismos no saben exactamente qué es. Se quiere relacionar también por la época, a lo mejor con un niño asesinado por los sacamantecas del momento. Hubo en 1920 un crimen en La Corderina, en el que efectivamente mataron a una niña de 12 años, perdón. Pero para sacarle las mantecas, hay que decirlo, que era la Sí. España esa tenebrosa que hemos contado alguna vez, pues en las Urdes encima una situación tan grave de auténtica hambre en nuestro país, y ocurren también esos curanderos. Tenían, al mismo tiempo que estaba la magia que nos interesa, el misterio, también estaba el misterio un poco criminal, también existía. Efectivamente. Pero también se aparece un niño, porque el niño blanco es un niño pequeño, muy pequeño, una especie de bebé, una especie de entidad pequeña. Pero también se aparece un niño de unos 7 u 8 años. Un niño que ya se le relaciona con una fuente benéfica, con San Antonio. En Extremadura, en general, y en las Urdes en particular, se reza muchísimo el responso a San Antonio para resguardarse antes de las alimañas del lobo, pero también de los malos espíritus, de los espantos, de los caminos y de la noche. Tendríamos además esta división muy interesante, ¿no? Seres que pueden ser ejemplos de la naturaleza viva, y luego esos seres oscuros, ¿no? Esos seres que se visten con las mismas galas de la noche y que han visto ustedes en representación. Y estoy sorprendido, Javier, y no son historias únicas. Nos hemos dejado algunas en la faltriquera, pero hay una que de verdad me ha puesto la carne de gallina. Cuando en ese pueblo concreto, la vecindad escucha un grito que va avanzando por las callejas, y la interpretación de lo que yo llamo a veces la algazara jurdana, un conjunto de sonidos, una orquesta espectral que nadie sabe de dónde viene, que tendrá algún significado simbólico o arquetípico, no lo sé, pero son voces de mujeres, voces de niños, voces de hombres, instrumentos, no hay nadie, y va pasando lentamente, coincidiendo con la muerte. Pero la muerte en el misterio también hay más casos que están ahí, que son sorprendentes. Lo sorprendente, Iker, es que cuando nosotros empezamos a recoger testimonios, vemos que hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Y ese de la algazara, por ejemplo, es una cosa común que ocurre siempre antes de la aparición de uno de estos seres. En el niño blanco hablan del llanto de un bebé, en este caso también... El sonido como previo aviso de que algo va a ocurrir, ¿no? Eso es. Y allí nos contaban precisamente en Casares de las Urdes, donde se escucha ese llorio, como dicen algunos vecinos, que hace unos años, hace bastante tiempo, recuerdan la historia del tío Juanito, un hombre que era muy amigo de estas personas a las que hemos entrevistado en el reportaje. Ellos están acostumbrados además a recorrer esos caminos entre los pueblos, porque los hacen a pie, esos kilómetros que separan un pueblo de otro, y este hombre iba a Segur cuando de repente en mitad de la noche, porque ya le ha anochecido, aparece una sombra oscura, una figura de gran altura y que hace un sonido muy extraño. En este caso, el tío Juanito aseguran que echa a correr camino abajo, vuelve a su casa, a Casares de las Urdes, abandona la idea de regresar a Segur y se mete en cama. Y pasa 8 días enfermo de miedo, con fiebre, pálido, aterrorizado por lo que allí vio. Sí, es que además, fijaros que estoy buscando una ilustración concreta ahora. Tendríamos para hacer todo un dossier efectivamente sobre las Urdes, y es que hemos ido a veces despiezando, ¿no? Contenidos y suministrándolos. ¿Se acuerdan de los casos límite? Pues uno era sobre esta figura, el descabezado, sin cabeza, de Rubiaco, y que nosotros lo recreamos. Y yo me acuerdo de aquel hombre, Julián Sendín Martín, con qué autoridad, con qué honorabilidad me contaba la gran visión de su vida, con otros compañeros jornaleros en la noche cerca de ese pueblo, que nunca habían visto nada parecido, nunca vieron después nada similar, que el preceder al paseo del caminante de esta cosa imposible, evidentemente, racionalmente, era también una algazara de instrumentos
Quizá hay unos códigos ahí que no entendemos y seguramente muchos de ustedes, incluso seguidores del programa, estén pensando, bueno, cierta incultura, desconexión con el resto de la realidad, pues claro, imaginaciones. A lo mejor esa incultura para nosotros, pero cultura de la naturaleza, ese aislamiento concreto y no contaminación de algunas cosas, les hace tener el canal de la percepción mágica, real, mucho más limpio que nosotros. Y por eso aún siguen contando cosas que hemos decidido no mirar. Pasan cosas y el pueblo tiene que interpretar esas cosas. Ahí entran ya las creencias ante un fenómeno concreto. Por ejemplo, el cortejo de gente de muerte. Es un nombre absolutamente propio de las Urdes, sonoro como pocos, y que interpreta casos. Aquí hablamos del tío Juanito, el tío Domingo, pero están todos los nombres, apellidos, porque es una forma, de alguna forma, hablar de los clanes urdanos familiares, ¿no? Pero el cortejo de gente de muerte, cuando a mí me hablaron de eso, yo es que me quedaba alucinado. Digo, esto es antropología que viene de, vaya usted a saber qué siglos. No, es que mira, te cuento, efectivamente es curioso, en las Urdes se da también la procesión de los muertos parecida a la gallega. Esa procesión lenta, tranquila, con sus velas que luego se convierten, son huesos, que luego se convierten en partes humanas, pero al mismo tiempo tenemos la gente de muerte, que son dos personas, un hombre y una mujer, montados en un caballo, un buen caballo, te dicen siempre es un buen caballo, muy pálidos los dos, con el pelo largo, muy negro, las uñas largas, la piel de las manos muy pálida, y ellos se definen como gente de muerte, van siempre a rondar la casa de alguien que está a punto de morir. Eso no es más que la antigua Santa Compañía antigua, que era guerrera, que venía en caballo, que venía por el cielo gritando, bueno, que luego cuando llegas... Los pelos de punta, Israel, porque me estás hablando de una cultura incluso que viene del norte de Europa. Efectivamente. Hay muchas conexiones que dicen que los primeros urdanos, lo hemos contado brevemente, pero que prácticamente era un lugar que en siglos pasados se consideraba casi salvaje. Y se habló de conexiones godas y conexiones con el norte de Europa. En el norte de Europa, y la hemos recreado, está esa especie de procesión de la gente a caballo. La hueste brava que se dice, la de aquí, la nuestra normalmente es la hueste mansa, esta es la hueste brava, y en las Urdes se mantiene esa hueste brava. Es curioso, muy curioso. Y hay otras personas que han tenido encuentros, lances con lo diabólico o con lo que nosotros consideramos diabólico, pero por favor repasen lo que han contado en el reportaje, con qué descripciones, ¿no? Aquello negreaba más que el carbón. Son como un hablar casi de cuento remoto y antiguo, que ahí se ha mantenido, ¿no? Y con esa fuerza, con esa creencia, con ese miedo. Yo lo he vivido, he visto el santiguarse, he visto los ritos después de hablar de una cosa de estas delante de una hoguera en la noche, ¿no? Y eso hay que vivirlo. Y yo espero que estemos transmitiendo algo parecido a vivirlo. Pero esos lances con el macho Lanu, por ejemplo, otro de los personajes, bestiario jurdano profundo que se mantiene ahí, que por fortuna se mantiene, gente que te cuenta que vio una forma oscura y que a veces tenía ese concepto de lo diabólico, ¿no? Sí, porque además esto ocurre en una zona muy particular que es el Gasco, precisamente muy cerca del supuesto volcán del Gasco, que no es tal, es realmente piedra meteorítica, y justo allí, Iker, tienen lugar varias apariciones muy similares. Allí, por ejemplo, ocurre el caso del tío Picholas, sí, con ese encuentro tan extraño, y en los alrededores del supuesto volcán del Gasco también tiene lugar la aparición en 1979 del macho Lanú. En 1979, como digo, este hombre, Eusebio, ha ido a dar de comer a los animales. Esta aparición es muy curioso, pero ocurre a plena luz del día, algo bastante inusual en este tipo de apariciones urdanas, y de pronto escucha ese sonido. Él dice una voz gutural. Cuando él se da la vuelta descubre que hay un ser animalesco, erguido sobre sus dos patas traseras, que parece que tiene un pelaje oscuro, y automáticamente él descubre o piensa, algo le indica que aquello no es normal, que tiene que huir de allí cuanto antes, y echa a correr campo a través hasta llegar a su casa. Y este hombre, como ocurre con tantos otros, también enferma de miedo. Bueno, esto me recuerda a... Yo lo he dicho en muchas ocasiones, por ahí estará el libro sin duda alguna, La punta del iceberg, JJ Benítez. Yo tenía muy pocos años, y aquel libro, que era un poco encuentros con estas cosas en las que nadie puede creer, excepto quienes las ven, de verdad, él acababa diciendo que recibía una nota que yo tenía por aquí, de Vegas de Coria, diciendo que había un fantasma. Decía el periódico de Cataluña, vecinos de las Urdes afirman ver fantasmas. Hubo mucha polémica, y JJ Benítez acababa su libro de una forma tremenda, ¿no? Parece que alguien ha muerto, parece, después de la aparición de una de estas sombras. Hablamos del año 83. Y él acababa la punta del iceberg, de repente, como en un
punto suspensivo, ¿no? Diciendo, qué sorpresas me guarda el destino, ¿no? En Legas de Coria, y salía para allí. De alguna forma invitamos a nuestros amigos, tanto Israel como a Javier, a que prosigan las investigaciones. Yo creo que las Urdes es, como decíamos, esa burbuja en el tiempo, por condicionantes históricos imposibles de darse en otros lugares. Se ha mantenido ahí un paraíso realmente para lo enigmático. Y quizás sea la última oportunidad. Yo tenía esa sensación con mi libro, que era la última vez que se podía contar esto como el legado de un tiempo importante, con enseñanzas importantes, quién sabe, sobre el bien, el mal, la luz, la oscuridad. Bueno, pues ahora parece que todavía hay personas, ponemos vías de contacto, que saben casos e historias de las Urdes. Nuestros compañeros estoy seguro que regresarán, porque las Urdes merecen siempre un viaje de vuelta. Yo te advierto, Javi, cuando uno le entra el virus úrdano, siempre regresa, porque se encuentra uno bien en esos lugares, en esos caminos, en esas montañas. Estoy convencido de que regresaremos y es una muestra, Iker, de que todavía hay esperanza. Gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer, gracias por vuestro trabajo y espero que el público, lo más importante, lo haya disfrutado. Es como una especie de bocanada de aire fresco, el aire de la España sagrada, mágica, misteriosa. Continuamos con muchas más cosas, con muchas más historias y en este caso, de este mundo, vamos aparentemente a todo lo contrario, el mundo de lo digital, el mundo de las novedades que ya están aquí. La bella y hermosa Cantabria, por cierto, también es una tierra llena de leyenda, donde todavía hay tradiciones que conectan directamente con lo luminoso, con lo transhumano, con lo misterioso. Desde allí, lugar, eso sí, no bien localizado, muy seguro, un auténtico búnker, nuestro compañero Diego Marañón, que me dice que hoy tiene una sorpresa para mí. Diego, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo estáis? Cuéntame. Bueno, pues hace unos meses, Iker, Javier Sierra y tú os convertisteis en nuestros guías en una visita muy especial al Museo del Prado. Yo esta noche quiero invitarte a entrar en otro tipo de museo y sobre todo hacerlo de una forma muy especial. Se trata del Museo Smithsonian de Historia Natural, un edificio imponente de estilo neoclásico fundado en 1910 y en cuyo interior nos vamos a encontrar con una colección compuesta por más de 125 millones de especímenes de plantas, fósiles, minerales, objetos culturales humanos de todo tipo. Con esa premisa estoy seguro de que te apetece tanto como a mí disfrutar de ese tesoro. Has dicho 125 millones, Diego. ¿Te he oído bien? 125 millones de objetos o de, bueno, de artilugios de todo tipo que se han ido compilando en ese edificio. Como te decía, el único problema de todo esto, es que el edificio se encuentra en la ciudad de Washington. ¿Cómo crees que lo podremos solucionar? Con un viaje digital, evidentemente. Pues sí, porque afortunadamente para todos, en 2013 resulta muy sencillo poder disfrutar de esta maravilla. El museo tiene a disposición de todo el mundo un paseo virtual sala por sala, una visita guiada con vistas de 360 grados que podemos manejar usando el ratón del ordenador o incluso de forma más sencilla si utilizamos un iPad o una tablet. Como estás viendo ahora mismo en pantalla, Iker, existen una serie de flechas dispuestas por el suelo del museo que nos indican los posibles itinerarios a seguir. En determinados puntos aparece el icono de una cámara fotográfica. Eso nos indica que existe la posibilidad de acceder a una galería mucho más detallada de esa zona del museo. A pesar de la espectacularidad de la web, si tuviésemos que poner algún pero, es que quizás se eche de menos un poco la presencia de algunos textos explicativos más. Pero te aseguro, Iker, que la experiencia es tan interactiva, tan entretenida y tan lograda visualmente que podríamos pasarnos horas o incluso días echando un vistazo. O sea, que es como estar realmente allí, más que una versión informativa de mayor documentación, es estar en el museo. Vale, ¿y tú dónde has ido? Me imagino que tienes lugares donde inmediatamente has dicho, esto no me lo pierdo, como visita de un día, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en la planta baja podemos ver la sala de mamíferos Kenneth Bering, donde se nos muestran ejemplares de todo el mundo, algunos de ellos cedidos por el presidente Roosevelt. También hay salas dedicadas al mundo de los dinosaurios, por ejemplo, la sala egipcia, donde podemos ver momias auténticas, un muestrario de insectos o exposiciones centradas en la evolución de la Tierra, los orígenes del ser humano o en culturas orientales. Incluso podemos pasear por la sala de geología. Y es muy interesante esto, Iker. Allí nos vamos a encontrar con el diamante Hope, una gema que con el paso del tiempo ha adquirido ciertos tintes de leyenda porque hay una supuesta maldición que alcanza a aquellos que lo han poseído a lo largo de la historia. Y ciertos
rumores que lo sitúan como el culpable de desgracias que le han ocurrido a sus dueños. Así que, como ves, Iker, en las salas del Smithsonian también hay sitio para el misterio en su sentido más clásico. Y, por ejemplo, Dan Brown hizo célebre en una de sus obras las cámaras, de alguna forma secretas o acorazadas o no visibles del Smithsonian, que no sé si saldrán. Sí, sí. Se ha hablado siempre de un interés tremendo del Smithsonian por la criptozoología, por los monstruos marinos, por la investigación que también nos interesa a nosotros. ¿También se pueden ver estos ejemplares? Sí, se pueden ver, y además próximamente en algún otro Misterio 4.0 de esta temporada te voy a enseñar proyectos concretos que están ahora mismo arrancando y poniéndose en marcha en torno a esta rama que mencionas. La verdad es que el conjunto de esta web supone una oportunidad magnífica para acercarse de forma gratuita también a este museo en el que trabaja el grupo más grande dedicado al estudio de la historia natural y de la cultura del mundo. Es un lugar absolutamente emblemático, es un lugar que ha generado muchísima literatura y, claro, es verdad, no es fácil visitarlo. ¿Esto es una nueva forma de ver los museos? ¿Serán así los museos del futuro? ¿Uno desde su casa podrá contemplarlos exactamente igual que la persona que ha ido a Washington y ha sacado su ticket? Lo veremos. Diego Marañón, como siempre, contándonos cosas, aberturas de un mundo que parece el futuro y que es ya el presente. Gracias, compañero, como siempre, hasta la próxima. Buenas noches, Iker, hasta la próxima semana. Y nosotros proseguimos nuestro caminar y realmente hablábamos antes de las urdes y sus misterios. Hemos hablado ahora de tecnología pura y dura, parecen dos mundos. Son uno, se unen en temas como el que vienen a continuación. Escrito en el cielo, de alguna forma las antiguas culturas sabían muy bien que en las estrellas había un código que ellos entendían perfectamente. Y algunas de las grandes obras de la humanidad resulta que perfectamente eran reflejo en la tierra de lo que estaba allá arriba, cerca de la divinidad. Pero tenemos que comprobarlo y vamos a hacerlo en un viaje maravilloso, en un viaje asombroso. De alguna forma las nuevas computadoras están haciendo que coincida ese mundo increíble del mapa celestial y de las antiguas ruinas que estoy seguro les van a sorprender. Da la impresión de que el cosmos, su poder, era algo latente, vivo, mucho más vivo que para nosotros, para los pueblos de la antigüedad. Había una conexión entre la piedra y la estrella, y creo que visualizar esa conexión va a ser sumamente interesante. Para ello, dos amigos de excepción. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Javier Sierra, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, si queréis empezamos un viaje no cronológico. Aquí tenemos una buena representación, un surtido de misterios de la historia antigua, gracias a nuestro maestro Juan Villa, pero nos podemos quedar casi alucinados al ver que coincide el mapa estelar con la disposición. Yo lo decía antes, siglos de trabajo en ocasiones, generaciones enteras, queriendo reproducir en la Tierra lo que estaba en el cielo. ¿Solo eso o algo más? Javier, ¿comenzamos el viaje? Empecemos. La primera parada, sin duda, va a ser Göbekli Tepe, en Turquía, cerca de Urfa. Los últimos descubrimientos arqueológicos en esa región nos hablan de unas estructuras megalíticas que tienen por lo menos 11.000, si no casi 12.000 años. Es decir, nos estamos yendo al 10º milenio antes de nuestra era. Y lo sorprendente de estas ubicaciones que se han desenterrado allá es lo siguiente. Algunos dicen que los casi 20 montículos que están ubicados en el plano de la región de la disposición de las Pléyades. Pero hay un detalle más, y yo diría que todavía más sorprendente. Giulio Magli, que es un astrónomo que trabaja para la Universidad de Milán, hacía público en fechas bastante recientes un insólito descubrimiento. Parece que las estructuras en forma de T que están en el centro de esa especie de Stonehenge del mundo antiguo, muy anteriores a los círculos megalíticos británicos, servían para enmarcar en el cielo una posición estelar muy concreta. Y es que en el 9300 a.C., los cielos nocturnos de esa región del planeta se iluminaron con un nuevo habitante, y no uno cualquiera, era la estrella Sirio, que emergía después de varios milenios por debajo del horizonte, invisible por tanto, y que su renacimiento debió causar tal impacto que quizá, en palabras de Giulio Magli, la construcción de esos primeros monumentos megalíticos de la historia lo que buscaban era celebrar
el nacimiento, el regreso de la historia de la estrella Sirio, que tan importante fue para el resto de culturas del mundo. Estrella misteriosa que ha generado teorías de todo tipo, teorías incluso de visitantes de otros mundos. Ahí tenemos al gigante de Balikligol, que nos acompañó tantos años en la propia Urfa, en donde hoy está un gran estanque con connotaciones puramente bíblicas, pero esas T, ¿se las imaginan? Marcando un lugar, una estrella. ¿Por qué esa estrella? ¿Tiene algo que ver con su pasado, esa estrella? Construir todo esto hace tantos milenios en un lugar donde se piensa que se da el salto casi de la caza a la agricultura, no tenía que ser algo baladí. No puede ser porque sí. Son años y años y años de trabajo en torno a algo muy importante. Sirio, claro. Están viendo. Quizá el salto lógico sea hacia las pirámides, porque si se empezó a hablar de todo esto a nivel popular, la conexión estelar con monumentos, ninguna teoría más célebre, Nacho. Yo no sé a qué punto nos encontramos hoy con las novedades, pero ninguna como la de las pirámides de Giza, que tú conoces perfectamente, y qué representarán realmente en los cielos. En efecto, piensa que hace miles de años el hombre vivía en un entorno no tan agreste desde el punto de vista urbano como nosotros en la actualidad, que desde el siglo XIX, con la construcción de grandes ciudades, hemos perdido la noción del paisaje y del firmamento. Miraban al cielo porque veían en esos lugares el origen de seguramente sus ancestros, sus divinidades, etc. Y uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la meseta de Giza, en donde Robert Bauval, a comienzos de los años 80, más o menos hace unos 30 años, él descubre la similitud que hay entre la colocación de las 3 estrellas del cinturón de Orión con la ubicación sobre el suelo de la meseta de Giza de las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, ¿no? ¿Esto qué nos hace pensar? Que en efecto los antiguos egipcios tenían conocimientos de astronomía muy avanzados. Y no estamos hablando de teorías, como decía antes, Snob, muy extrañas, no estamos hablando de extraterrestres, nada parecido. Los antiguos egipcios vinculaban la constelación de Orión con Osiris, el dios de la muerte. Y precisamente la meseta de Giza era un lugar de peregrinaje, una especie de lugar sagrado que tenía como advocación la figura de Osiris. Y esto lo podemos encontrar en fuentes, como los textos de las pirámides, etc., ¿no? Lo ha dicho muy bien Nacho Ares. Hoy vemos el cosmos como un paisaje, algo casi de fondo, ¿no? Y nosotros mirando más bien hacia el suelo. Pero en la antigüedad, en estos entornos, las estrellas hablaban. ¿Qué les decían? Sorprendente viajar de aquí, de este lugar, del desierto, a una urbe ya muy importante, o a varias, en la Francia, en plena expansión, de las catedrales. Por cierto, estamos hablando de lugares, ¿os dais cuenta?, donde hay un salto importante, ¿no? Hay un salto, hay un cambio, no es lineal la evolución. De repente llega otro enigma importante del medievo, el paso del románico al gótico, y también parece que ya están las estrellas por medio. Sí, tenemos que irnos al siglo XII, al final casi de la Edad Media, en un momento en el que ocurre algo muy extraño en Europa, y es que cambiamos el arte románico, como tú muy bien decías, que es una arquitectura de unas características bastante comprensibles, bastante lógicas, que no requieren demasiada matemática, a una arquitectura que en cambio requiere un diseño muy preciso, un cálculo de pesos, una orientación que nos asombra incluso todavía hoy. ¿Qué ocurre? Que de repente en Chartres, en la campiña francesa, surgen los arquitectos, el dinero y la capacidad constructiva, el intelecto, es decir, el genio, para cambiar por completo el arte y construir un tipo de templo que se eleva claramente hacia los cielos. Y de nuevo el simbolismo es importante. Si las pirámides de Giza estaban orientadas en esos canales pequeños hacia la estrella de la diosa Isis, en las catedrales góticas lo que empezaremos a ver es que se consagran por primera vez en el cristianismo a la Virgen. Es decir, hay un cambio incluso de paradigma religioso. Lo sorprendente es que hacia mediados de los años 60 hubo un escritor bastante misterioso que se dio cuenta de que poniendo sobre un mapa, marcando sobre un mapa las principales catedrales góticas que se construyen en ese arco entre el siglo XII y el siglo XIII, que es el arte gótico de la buena época, todas ellas marcan sobre el plano de Francia la disposición de las estrellas de una constelación muy particular, de la constelación de Virgo. Su cálculo es realmente sorprendente porque las principales estrellas de Virgo realmente estarán ocupadas por las principales catedrales góticas de Francia, como si hubieran sido diseñadas por una mente común, como si no se hubieran dedicado solo a ser el producto del esfuerzo de los burgos de manera independiente, sino que se hubieran coordinado. Bueno, la verdad es que el tema es bastante misterioso. Un plan de fondo, ¿no?, para que
lo que es arriba, de alguna forma, se reproduzca abajo, una gran teoría en el fondo de todo el mundo hermético. Claro, más atrás en el tiempo, 12.000, 20.000 años. Bueno, ahora con lo que vamos sabiendo de la pintura rupestre, quién sabe si 30.000, 40.000. Vamos a una de las capillas Sistinas en Francia, Lascaux, y se ha hablado también de que en la simbología de esos animales, algunos son impresionantes, algunos sin identificar. Hay animales en Lascaux monstruosos que nadie sabe qué hacen ahí ni a qué especie se representa con ellos, como el llamado unicornio y demás. Pero me cuentas, Nacho, las investigaciones indican que también hay mapa estelar aquí en estas pinturas. En efecto, nos tendríamos que ir hacia atrás en el tiempo, 15.000, 20.000, 30.000 años, sí, no lo sabemos. Paleolítico superior, magdalenense, vamos a cerrarlo así con etiquetas. Y sin embargo, en la famosa Sala de los Toros, en la pared de la derecha, encontramos una serie de dibujos de animales que nos recuerdan mucho a esas interpretaciones, a esas reconstrucciones que hacía tanto egipcios como sumerios, babilonios, de las constelaciones del cielo. Es curioso cómo, por ejemplo, en uno de estos toros, que es quizás la representación más iconográfica de todo este tema que estamos hablando, pues podría recrear la constelación de Tauro. Esto no es una cuestión baladí, esto ya nos hace ver que hace 15.000, 20.000 años el ser humano veía la constelación de Tauro tal y como la vemos en la actualidad. Justo sobre el lomo de ese toro vemos 6 estrellas, las Pléyades. El mismo número de estrellas que son visibles desde la Tierra. Y justo abajo a la izquierda vemos otra vez, al igual que vieron los egipcios miles de años después, las 3 estrellas, los 3 puntos que marcan el cinturón de la constelación de Orión. Son demasiadas casualidades, por lo menos es curioso, es singular, cómo el hombre primitivo a estas alturas ya podía plantearse inquietudes para intentar alcanzar estos ancestros, estas divinidades. Claro, es todo especulación, porque no sabemos a qué se estaban refiriendo con ellos. Estoy viéndolas, y espero que ustedes también, impresionantes obras de Lascaux, como un cuadro misterioso de pintores anónimos, pero sin duda maestros, ¿no? Geniales y muchas veces no igualados, que es lo que cuesta decir, no igualados, es muy difícil realizar esto. Había un código estelar, pero estamos escuchando Pléyades, Orión, Sirio, como también especialmente importantes. Siempre son cualquier lugar. Siempre son las mismas constelaciones, es curioso, ¿no? Porque es un denominador común que lo podemos encontrar en otras civilizaciones, en otras culturas, dando saltos de océano a océano. Es algo increíble. El ser humano que había otras cosas en el cielo y podían... No hay una evidencia tan lunar o solar o cuestiones mucho más evidentes. Y sin embargo, estas estrellas, ¿por qué? A las mentes imaginativas, como a mí nos gusta decir, ¿quién sabe, no? Si había un mensaje desde allí, yo no lo sé, pero me parece maravilloso pensarlo. Continuemos el viaje, Javier. Bueno, la parada final de este primer viaje que hemos hecho por los monumentos orientados astronómicamente del mundo antiguo nos lleva al lugar más remoto y aislado del planeta Tierra. Es la isla de Pascua. Para que te hagas una idea, para que nuestros espectadores se hagan una idea, ese islote de apenas 20 kilómetros de largo está a 3.000 kilómetros de la costa poblada más cercana, muy aislada. Y sin embargo, ahí hay una tradición interesantísima. Los antiguos pascuenses llamaban a la isla Tepito o Tenúa, que significa el ombligo del mundo, pero la isla tenía un segundo nombre, Mataki Terani. No es tan famoso, no ha trascendido tanto a la opinión pública, pero Mataki Terani significa los ojos que miran al cielo. Y una de las cosas que se ha descubierto desde mediados del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, es que esos moais tan espectaculares que nosotros vemos, tenían todos ellos engastados en coral unos ojos. Se veía perfectamente el blanco de los ojos con su pupila perfectamente engastada, y de las pupilas que se han podido reconstruir en unos pocos de esos moais se ha deducido algo sorprendente. Esa mirada de los moais no está vacía, no está perdida como la vemos en las estatuas, sino que estaba clavada en el cielo. La tradición pascuense nos habla de que todos los acus, que son los lugares donde se agrupan los moais casi sobre una pequeña plataforma, estaban orientados hacia los puntos en los que se producía el equinoccio o los equinoccios. Esto es especialmente interesante, ahí vemos uno de esos moais con las pupilas, porque lo que hacían era vigilar el camino del sol. Los del exterior de la isla estaban orientados hacia los equinoccios, los del interior de la isla estaban orientados hacia los solsticios. No sabemos muy bien por qué esa obsesión por el sol y por las estrellas de los pascuenses, pero hay una tradición que quizá nos pueda por lo menos situar.
Otumatua, que es el hombre que puebla, semidivino, la isla de Pascua en la noche de los tiempos, se trae a 7 sabios con él. 7 sabios que se traen la historia de la humanidad en 67 tablillas no descifradas hasta la fecha. Son las conocidas como tablillas Rongo Rongo. Se conservan solo 24. Y lo poco que se ha podido discernir de esas tablillas, porque el último pascuense que sabía leerlas murió en los años 60 del siglo pasado, es que todas ellas hablan de las enseñanzas de las estrellas recibidas por seres que vinieron de ellas. Seres que llegaron, los dioses instructores, a los que quizá hay que prestar más atención y perseguir a través de las piedras. Quizá lo hagamos esta temporada en Cuarto Milenio. Estoy pensando que hemos tenido la suerte, creo que casi todos, de estar en todos estos sitios. Y, hombre, poder transmitirles a ustedes, ¿no?, con entusiasmo esto es una maravilla para que quizá, ojalá puedan, aunque la televisión también es una forma de viajar, ¿no?, y de sentirlo y de verlo. Pero en todos estos lugares hemos estado y todos tienen esta conexión. Es curioso, ¿no? Hemos sentido esa fuerza también, la conexión estelar. Y un lugar al que hemos estado también, que es Petra, yo esto no lo sabía, no lo conocía, también hay conexión estelar. En efecto, hay que pensar que en el caso de Petra, un lugar descubierto por Ludwig Borchardt en el siglo XIX, un lugar escondido, hermético, prohibido para los occidentales, también tiene estas orientaciones estelares. Podríamos pensar que, bueno, pues siendo el lugar de paso de rutas caravaneras, la ruta de la seda, etcétera, la unión de Oriente con Occidente, podría estar un poco encaminada en este sentido. Sin embargo, hay investigaciones recientes que demuestran que la orientación de algunos de los monumentos, el famoso tesoro al final del Sikh, y sobre todo uno de los monumentos, el que está construido en la zona más alta, bueno, construido no, está excavado en la montaña, en la zona más alta de Petra, en Jordania, el monasterio, pues está orientado exactamente a los solsticios, al solsticio de invierno y al solsticio de otros elementos celestes como la luna, el sol, Venus, Mercurio. Nos quedamos con la sensación, y ustedes si quieren buscar, evidentemente hemos hecho reportajes específicos sobre cada uno de estos lugares, pero este viaje nos deja una idea clara, y es que había un plan que ya no conocemos, un plan compartido por civilizaciones separadas por milenios, una verdad a la que se acudía una y otra vez y que justo nuestra humanidad desprecia o rompe esas páginas y no quiere mirar al cielo. Y quizá volver a mirar al cielo no sea una mala opción. A mí en la isla de Pascua alguien me dijo, como le dijeron a Thor Heyerdahl en su día, tú tienes Aku Aku. Aku Aku es ese algo protector, esa deidad, esa especie de ser, ese daimon que te acompaña y te da buena suerte. Mis amigos, yo sé que también, y ustedes también. Así que los Aku Aku nos protejan y que podamos seguir haciendo muchos viajes con un único fin, que es maravilloso en los días que corren, que es enseñar cosas que a nosotros nos fascinan y que creemos que tienen una verdad. También lo hemos dicho, casi nadie sabe nada. Son especulaciones, pero a veces los puntos del mapa, estelar y pétreo, coinciden. Nacho Ares, como siempre, compañero, gracias. Gracias a ti. Y Javier, hasta dentro de muy poco, a ver si vamos persiguiendo como detectives, ¿qué te parece?, a esos dioses que vinieron de las estrellas. Es que no hay cultura que no hable de ellos, así que habrá que mostrarlo, ¿te parece? Pondremos el ojo en la piedra, a ver qué nos cuenta. Gracias, compañero, como siempre. Hasta pronto. Y después de viajar por las estrellas y por las piedras e intentar descifrar el código que se oculta en esta conjunción, nos marchamos a otro tipo de secretos y también con mensaje, evidentemente. Son los que nos envían ustedes a esa sección que regresa, como el Guadiana, con sus propias historias. Ya lo saben, Gabinete de Expertos. Ya verán qué sorprendente es la primera aparición, la primera simbología, la representación de lo extraño, que viene en este primer caso de Gabinete de Expertos. Este gabinete nos lo enviaba Lili. Ella nos dice que es boliviana, de Santa Cruz de la Sierra, pero que actualmente vive en Extremadura. Y nos contaba una historia que ocurrió hacia el año 1986, que ella recuerde. Dice que ella tenía 4 años, que sus abuelos, por parte de su padre, que vivían en una finca, tenían otra más pequeña y ellos pasaban mucho tiempo, sobre todo en verano, en esas fincas con sus abuelos y con el resto de la familia. Era una casa muy grande, incluso algunos trabajadores hacían las faenas en ella. Cuenta que un día al atardecer el abuelo parece que se va a la finca más pequeña
lo ven llegando en un mulo negro con sombrero y con capa. Eso, me refería a eso, ¿no? Esa representación. Además dicen que llegó muy serio, muy callado, que normalmente él es todo lo contrario, que es un hombre muy alegre y que les extrañó. Pero es que cenando con esos trabajadores apenas hablaba, estaba como enjuto, no decía absolutamente nada, se tumbó y al día siguiente cogieron el mulo y volvió a irse hacia la finca grande, acompañado de los trabajadores. Cuando llegaron a la finca grande, estos se llevaron un gran susto porque su padre estaba allí con ellos, como él vestía, sin esa capa, sin ese mulo negro, y como siempre, tan feliz y tan contento. Con lo cual, ellos no saben qué ha podido ocurrir. Es más, nos pregunta, ninguno de los trabajadores quiso volver a aquella finca. Fue algo que conmocionó a toda la familia. Porque ¿Podía toda la gente, ser un demonio? Esa es la pregunta que ella nos hace. Claro, es que toda la gente, todos los trabajadores confirmaron que el padre no se había movido del otro lugar, de la otra ubicación. Exactamente. En todo este tiempo. En todo o el bilocación, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Quién era ese extraño personaje que iba en un mulo, que incluso cena con ellos, que lo reconocen como su padre y su verdadero padre está con toda la familia? Bueno, pues un enigma que a ver si nos lo puede resolver nuestra amiga Clara Tahoces. Lili de Extremadura nos cuenta una experiencia que sucedió en su familia hace varios años y que bueno, pues podría introducirse dentro de esa fenomenología que se llama algo así como Doppelgänger, que es una palabra alemana que significa doppel es doble y Gänger es andante. Sería así como el doble andante o la persona que camina al lado nuestro, ¿no? Y que hace referencia a todas aquellas experiencias relacionadas con dobles que no tienen por qué ser gemelos, sino alguien que se parece muchísimo a nosotros pero que no es familia nuestra, o incluso al tema de la bilocación. Aunque en este caso el tema de la bilocación, desde mi punto de vista, no se sostiene, ya que la bilocación, normalmente la persona que supuestamente la experimenta lleva a cabo una misión, se comunica con las otras personas, incluso recordemos el caso de San Jesús de Ágreda, que supuestamente evangeliza al estado de Nuevo México, y en este caso concreto es una persona que se mantiene estática, habla poco, pero que desde luego la experiencia que estas personas refieren debió de ser real, no solo porque se asustaron muchísimo y cuando comprobaron que su padre de Lili estaba en su casa, tan campante y ajeno a todo esto, no podían comprender quién había estado junto a ellos, sino porque después hubo otras personas que también lo vieron. ¿Qué podría ser esta especie de entidad, esta proyección astral? Pues a veces se habla de avisos de desgracias, pero en este caso no podemos saber nada porque las personas que lo vieron desaparecieron. Entonces no tenemos referencia. Y en cuanto al padre de Lili, que no nos comenta que haya sucedido nada extraño. Así que Lili, esta es un poco lo que podemos decirte y te agradecemos que nos hayas escrito al programa. Estoy Paloma García, 22 años, vive en un pueblo al norte de Madrid. Hace 2 años murió mi padre en un accidente de motocicleta. Dice, no sé si tendrá mucho que ver, pero es que le ocurrió lo siguiente. Se cambió de habitación y en esa habitación, los días posteriores del terrible, ¿no?, y dramático accidente, tiene la sensación de que alguien le acaricia el pelo. Ella dice que duerme boca abajo, se despertaba y encendía la luz muy asustada. Alguien le tocaba el pelo. Claro, lo lógico es pensar sugestión, momento de shock. Lo curioso es que han pasado los años y cuando ha vuelto a la misma habitación, cada vez le ha ocurrido lo mismo. Hasta que, hace poco, hubo algo que incrementó el miedo. Sintió esa mano que pasaba por el pelo, tuvo la fuerza, la valentía en ese instante de elevarse, incorporarse en la cama y mirar hacia la puerta. Entonces ve a alguien como que tiene un halo de luz alrededor, alguien que está mirando, en esa casa no hay nadie, y fíjense un dato muy concreto, un peto vaquero y una especie de luz. Bueno, se difumina, desaparece, puede ser un sueño. Ella se queda muy impresionada y dice si era alguien que le protegía, si es una alucinación. Para ella es algo absolutamente real que ocurrió y que la ha llenado de temor. Y quizá no haya que tener temor. Tiene que ver con esa aparición o sensación física de que le tocan el pelo. Algo quizá con el accidente de su padre. Es muy difícil, ya lo sabemos, pero da una opinión aproximada nuestro compañero Santiago Vázquez. Yo en este caso
en el caso de Paloma, decirle a usted, Paloma, desde Madrid, decirle, no lo hago en todos los casos, pero sí en el suyo quiero transmitirle toda mi confianza, que tenga usted paz y tranquilidad. Es decir, su fenómeno, para empezar, no es un fenómeno único, en el sentido de que se ha registrado, se ha producido muchísimas otras veces. Conozco una casuística muy amplia en este sentido. Y es que todo empieza, que es lo que usted nos comenta, que la acaricia en el pelo, pero es a raíz de la muerte de su padre. Un año después, aproximadamente, nos dice, y nos pregunta eso, si puede ser su padre. Pues mire usted, no podemos asegurarlo, no lo podemos asegurar porque no lo podemos evidentemente comprobar, pero sí establecemos una relación causa-efecto. Fallece su padre y a partir de ese momento, por las noches, usted siente cómo acarician su pelo. Yo no voy a decirle que así es, pero lo que sí le puedo decir, por favor, y transmitirle desde aquí, es que esté tranquila. Hay en diferentes doctrinas, pues por ejemplo, nos encontramos con la católica, que habla del ángel de la guarda, la espírita, por ejemplo, nos habla del espíritu protector y del ángel guardián. Pueden ser, dentro de esta hipótesis, uno de los dos, puede ser un ser espiritual que vele por usted, que esté junto a usted, que incluso, dentro de otra posibilidad, le diese ánimos tras el fallecimiento del accidente, el fallecimiento de su padre, pero por otra parte no se puede descartar que efectivamente exista una actividad por parte de su padre en ese otro lado, en esa otra orilla, de protección, de tutela, de estar junto a usted. Por lo tanto, tranquilizarla y todo lo contrario. Yo le diría que incluso disfrute de esa experiencia, que si la recibe con paz es maravillosa. Muchísimas gracias por su email. Y de dos escenas arquetípicas, un poco estrambóticas, ¿no? Extrañas, pero que tienen que ver con el misterio, a un misterio absolutamente actual. El misterio del hoy, de la Tierra, del clima, de dónde vivimos, de nuestro ecosistema. Las noticias son tremendas. Verán, en Filipinas se asegura que el gran tifón que ha provocado tanta muerte, tanta desolación, tiene que ver con el cambio climático. Lo dicen las autoridades. La polémica es mundial, porque se divide en dos bloques irreconciliables. Los que piensan que el cambio climático es una realidad provocada por el hombre en su mayoría y que va a acabar con nosotros, y los que dicen que todo son supercherías, que no hay datos concretos. Mientras tanto, los estudios aseguran que en los polos del planeta Tierra ocurre algo. Está creciendo una de las partes y se está derritiendo la otra. Que quizá la subida de las aguas, con ese deshielo del planeta como nunca ha ocurrido antes, haga que muchos territorios cercanos al mar, algunos dicen como Barcelona u otras ciudades, en siglos venideros acaben sumergidas. ¿Es posible? Para muchos, Gaia, el planeta Tierra, está ya harto. La hemos sometido a una presión como nunca antes a lo largo de toda la historia, desde que se inició la vida y la propia conformación del planeta. Los datos, las cifras, los grados que suben, que bajan, cambio climático, nueva hibernación, desarrollo de un calor impresionante que irá increciendo en el cono sur. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Podemos sacar algo en claro? Vamos a intentarlo. Cambio climático es el debate que viene a continuación. ¿Verdad o leyenda? Ustedes ya saben que una imagen vale más que 1000 palabras, un dibujo también, y la carátula de un viejo vinilo, pues también. ¿Qué hace esto aquí? Bueno,
Yo soy un devoto de Jean-Michel Jarre, sobre todo sus primeras obras cósmicas, ¿no? Causó un enorme impacto en todo el mundo el sonido de este compositor francés, pionero de la música electrónica, pero ustedes están viendo algo que no hace falta que tenga palabras. En el año 76, esta imagen de Gaia, la Tierra, como ustedes quieran llamarlo, de alguna forma amenazada, ¿no?, desde su interior. Era un mensaje muy profundo y que motivó incluso cambios o una fuerza ecológica que nacía en aquel momento. De alguna forma el ser humano también se estaba cargando el planeta. Eso ha ido creciendo. Ustedes lo han visto en claves del cambio climático, la sensación popular de que nosotros mismos estamos contribuyendo a matar nuestro hábitat. Hay personas que ponen el cambio climático más allá, con otros condicionantes incluso solares, cósmicos, algo que es un cambio mucho más profundo. E incluso hay especialistas que dicen que todo es un poco leyenda urbana, o por lo menos mucha exageración, que siempre ha habido cambios y que esto no ha variado. Por tanto, yo creo que el debate es esencial. Paso a presentar a nuestros invitados. María Eugenia Pérez González, profesora de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, toda una experta en esta materia. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros, gracias. También, en este lado de la mesa, y van a entender ahora por qué, Daniel Rodríguez Herrera, el subdirector de Libertad Digital, y otro experto, que tiene una postura, ambos la tienen, que les puede sorprender, que tiene que estar, que tiene que escucharse. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes ya conocen e imaginan también su postura a Luis Miguel Domínguez, no solo naturalista, bien conocido por todos ustedes, sino activista realmente, en muchas ponencias, congresos, en contra de este cambio climático que imagino él verá impulsado por la mente y la mano del hombre. Luis, muy bienvenido. Buenas noches. Iba a decir malas noches, buenas noches. Y Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Que yo no sé con qué nos va a sorprender. Yo lanzo una pregunta, quizá a ustedes les sorprendan las posturas, porque todos queremos saber, y yo, por ejemplo, no sé nada. Cambio climático, ¿será verdad? Me pregunto. ¿Será verdad que estamos en el cenit de un momento prácticamente maligno? ¿Que somos culpables? Lanzo la cuestión. Cambio climático. Todo esto que hemos contado, que se está diciendo ahora mismo, la cumbre de Varsovia, el desastre de Filipinas, ¿qué opináis? ¿Qué hay detrás? No sé, yo no sé quién ha de empezar. Sí he de decir, Iker, que a mí me parece que lo de Varsovia ha sido el Circo del Sol, ¿no? Una especie de Circo del Sol donde hemos comprobado con claridad que no se ha llegado a ninguna parte. Se partía de un punto... lo primero que hay que decir es que si el cambio climático no existe, ¿qué hace la ONU y todo el mundo, hasta 200 países, participando de esta reunión, ¿no? El cambio climático, claro, que es ya una realidad incuestionable. Vamos a escuchar la otra parte. Podéis intervenir en cualquier momento de la discusión porque quiero saber qué opináis. Me ha parecido muy bien la portada del disco. En esos años 70 el cambio climático se hablaba en otro sentido. Se hablaba que la Tierra se estaba enfriando, se temía por un enfriamiento y ese enfriamiento duró pues no más de 20 años y no en todos los sitios, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde los años 50, 70 ha habido un calentamiento importante, notable, pero no es tan intenso ni tan... Bueno, es muy intenso, ha habido un incremento térmico importante, pero eso no quiere decir que vaya a continuar en la misma dirección. ¿Tú me reconoces si que los últimos años del siglo XX han sido los más calientes de todo el siglo? ¿Me reconoces? No exactamente. No. Pero de todas formas hay un problema básico aquí, y es que estamos todos metidos dentro de un terreno en el que hay una guerra civil de intereses empresariales y políticos de un lado y de otro, en el que los aparentemente progresistas representados por el Partido Demócrata de un país como es Estados Unidos, que no le ha dado la gana firmar el protocolo de Kioto, estos están diciendo que sí, que hay un calentamiento global humano, pero financiado por empresas, toda la investigación que ellos hacen, y por otro lado los republicanos, con la administración Bush en cabeza, dicen lo contrario, censurando un bando y otro a todos los disidentes. Lo han hecho un bando y otro, eso es claro. ¿Por qué no nos distanciamos y vemos que lo que ha estado ocurriendo con el clima no es algo único en la Tierra? Que el incremento que ha habido en los terremotos desde primeros de siglo pasado hasta ahora es de 4 veces el incremento en el número de terremotos, en su
intensidad, etcétera. Recordemos que de los 20 terremotos más tremendos registrados, que se han estudiado, 11 han tenido lugar en los últimos 52 años, 6 en la última década. ¿Pero esto qué tiene que ver con el cambio climático? Mucho, porque la hipótesis de muchos científicos es que todo eso, todos los trastornos, el que en el Polo Norte se esté realmente deshaciendo y el Polo Sur, o sea, la Antártida, esté creciendo, todo tiene que ver con causas cósmicas. Causas que repercuten en el Sol, en el comportamiento del Sol y también que inciden en la Tierra. O sea, hay unas causas cósmicas y eso lo han dicho todos los pueblos. Realmente, en realidad son casos algo más pedestres y se refieren a algo que mencionaba antes María Eugenia. Y es básicamente que ahora registramos mucho mejor muchos fenómenos, entre ellos los terremotos, y tenemos muchos mejores registros. El famoso terremoto de Lisboa, que se cargó la ciudad, no se registró como tal con la escala Richter exacta que tenía, porque no existía esa escala ni se podía medir. Y cada vez somos capaces de medir terremotos que incluso ahora mismo no notamos, como el del Alcorcón el otro día, que mucha gente ni se dio cuenta de que hubo terremotos, sin embargo queda perfectamente registrado. Sí, y huracanes hace, como los que ha habido, y eso hace 50 es decir, años. los muertos son los muertos. Vamos a ver. No ha habido un terremoto como el tsunami del 2004. En la historia, no. Hago una pregunta. ¿Ha habido tal cantidad, intensidad y variedad de eventos anómalos que yo no atribuyo a la causa humana, sino es más amplio, como los está viendo últimamente? No me lo creo. Estamos hartos de oír. Es la mayor temperatura en los últimos 50 años. La temperatura más baja, por tanto no calentamiento ahora, en los últimos 50 años. La mayor nevada, que a mí me tocó pasarla en Estados Unidos, que ha habido desde la época de Washington, de George Washington. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, hablamos de Filipinas. El tifón de Filipinas es el 7º más fuerte desde que lo registra la Organización Meteorológica de Filipinas, que no es desde hace muchos años, es 50 años. O sea, ha sido muy destructivo, pero eso no significa que sea especialmente... o sea, es muy fuerte, pero no es el más fuerte. Daniel, ¿a dónde quieres llegar? Yo te digo a dónde quiero llegar, a ayudarte a ti, a que tú me ayudes a mí, a que vivamos más o menos en paz con el resto del planeta. Está clarísimo. Va unido, el rollo va Una unido. cosa importante, perfecto. Yo leo y quiero conectar con lo que están publicando los principales y más prestigiosos periódicos estas semanas. No estoy hablando de dosieres solo para grupos crípticos, ¿no? El ABC decía en su portada de Ciencia: el mar se tragará Barcelona dentro de 5.000 años, eso sí, por el calentamiento global. Todo este tipo de cosas que nos impactan y llegan al público. A mí me enfada dices, eso. Sí, ¿por qué? Porque es imposible saberlo. Sí, vamos a ver. Es imposible. A mí me enfada la caricatura del asunto. Yo no tengo que jugar a ser el hombre del saco y meter miedo al personal. En esto estáis de acuerdo conmigo. Yo no soy un señor que dice, ahí va, voy a decirle a mi madre que tiene X edad y a mí que tengo la que tengo, que en el año 5000 Barcelona va a desaparecer. Y la moreneta, pobrecita, va pero a estar... esto genera una sensación... Ya lo sé, Iker, pero no hace falta eso. Lo que quiero decir es que sin alarmismos facilones se puede llegar a la conclusión que el cambio climático hoy es incuestionable desde el punto de vista científico y que la presencia del Homo sapiens en este planeta empieza a ser muy incómoda. Que seamos egoístas, de verdad, por una vez en la vida, y que planteemos esto como una cuestión de Estado. Si no lo fuera así, no tendría el Ministerio de Medio Ambiente español, por ejemplo, una oficina con categoría de dirección general dedicada al cambio climático. Por ejemplo. ¿Qué pasa con todo esto? Con todo eso hace un flaco favor a la ciencia. Porque, ¿Y por qué se hace esto? Porque no es posible prever el tiempo que va a hacer de aquí a Semana Santa o a final de Navidad como para ponernos con 5.000 años. La parte más débil del IPCC o de los pronósticos, de los informes, no es lo que ha pasado, es el pronóstico futuro. El prever hasta el 2100 pues también pierde muchísima fuerza, porque de pronto hay 10 años menos cálidos y van al traste con todo. Yo creo que sí que hay que unar recursos, a todos nos interesa defender el planeta y dejar un legado mejor, pero el problema es quién paga. ¿Quién paga? Los países emergentes están pidiendo que sea el antiguo primer mundo los que han contaminado, entre paréntesis, los que hicieron su revolución industrial a base de carbón y que echaron contaminantes a la atmósfera, que sean ellos los que pagan. Por otro lado, como el problema es ahora y nos viene a futuro, se está exigiendo que paguen los países emergentes o que paguen una serie de cuotas. Pero es que el asunto Todos podríamos acceder a defender una causa muy buena. No queremos que el planeta se destroce, eso no lo quiere nadie. Pero el problema es que ¿quién paga? Y eso es el engaño que
no pero quiero es que que nos una y una. otra vez pagan. Es todo un tema de dinero. No, o sea, no lo aquí es. es No lo la es. nueva pseudo-religión. Sí, no lo es. Perdóname, la nueva pseudo-religión del ecologismo. Hay aquí una fractura en este político, bando. No, es claro en que el hay. que es verdad. Hay el pecado, el maligno, son los contaminantes. No, pero- O sea, no solo el CO2, que hay el Bueno, calentamiento Enrique, del pero entonces, ¿qué H2O, más hay? Tú has también. hablado, por ejemplo, y es un tema que te interesa mucho, y aquí se ha hablado del sol. Es que hay temas que tienen un pico, bajan el sol, y lo que último está dato. pasando, que nos afecta más que el cambio climático. Último dato cuestionable totalmente. La última investigación de primeros de noviembre que se ha publicado es que dicen que solo el 10% del calentamiento global se debe al sol. No lo creo. Pero es que además del sol hay circunstancias cósmicas que están bien comprobadas ya por la NASA, por los satélites Voyager que llegaron a los extremos del sistema solar, que la heliosfera, es decir, los escudos protectores que protegen al sistema solar de las agresiones externas, están siendo golpeados por una tormenta externa de gran magnitud y gran duración. Es que están también los volcanes submarinos que están en erupción como ¿No otros te das cuenta, volcanes. Enrique, da mucho miedo también? Enrique, a mí- ¿Esto lo Sí, pero- consideráis o lo consideráis ciencia ficción? ¿O qué No, pensáis? no es ciencia ficción. O sea, el clima cambia cuando cambia la cantidad de rayos del sol que nos llega, la cantidad de energía que nos llega, que no es constante. En los pronósticos se nos pone o se cuenta como la constante solar, no es constante, pero se sabe que cambia, y ante eso lo que pasa es que no podemos hacer nada. Cambia las corrientes oceánicas. Y si tiene unos ciclos de 100 años, de 200 o de 50, ante eso no podemos hacer Sí nada. podemos hacer algo, investigarlo y prepararnos. por supuesto. Porque, No, no, porque no. para ser predictivos, que nadie de estos hacen una predicción concreta, las tonterías que ha dicho Al Gore en la película de los 6 metros que va a Ya, subir la costa, son olvidémonos- delirantes. O sea, olvidémonos de Al son Gore. predicciones que demuestran que lo que le ha dicho es falso. Yo hago una predicción concreta. Normalmente, si hubiera un calentamiento global por causas humanas, lo normal es que, como dicen ciertos informes, en 20 años la temperatura hubiera bajado. Pues yo digo que hay altas probabilidades, no lo digo yo, lo dicen científicos rusos y otros, de que vayamos hacia una nueva mini edad glacial, mini edad de hielo. Bueno, o sea, esto es muy fácil. A ver, puede suceder, pero yo creo que realmente la postura, y ese es el problema y eso es lo que a mí quizá me irrita y me llama a escribir sobre este asunto, y es que la postura tuya, Iker, al principio es la más honesta. Realmente no lo sabemos. No sabemos por qué la temperatura ha estado subiendo durante unos años y por qué ahora ¿Cómo parece no que lo se ha vamos a detenido. saber si no estamos- sabemos por qué en los años 50-60 bajó. No lo sabemos, el CO2 entonces ¿Cómo no lo aumentaba. sabemos si está- tenemos mira, muchas teorías, pero asómate. realmente no tenemos no ya certeza, sino ni siquiera algo, por ejemplo, el sol. Ya, pero Sabemos en que el ese sol no lo influye de varias sabemos. maneras, pero no sabemos cuánto. En el fondo no hay una base, en tu opinión, científica para mantener algo que periodísticamente y No, no, socialmente es que- se mantiene. Es que se mantiene Yo creo que no. científicamente también. Asómate a la ventana de tu despacho, aunque sea una cosita muy Eso es local. obvio. Mira la boina que hay encima de tu ciudad. nadie duda, y o encima las de tu nubes cabeza. extrañas. Mira Esa no tu tiene- corazón, esa no tiene mira que ver- cómo vives. esa no tiene que ver con no el cambio puedes ir climático, en la más boina. madera, salvo en la peli de los hermanos Marx. Ahí tiene razón. En Pero más la boina madera no tiene no. nada que ver con Hay el una cambio cosa que climático, creo que están tiene mezclando razones. cosas. ¿Qué tiene que ver esa boina que siempre ha estado con el cambio climático? Que los que no, No, sabemos ahora- nada como yo ahora está están cambiando. contándonos Lo que que viene, que quiero viene, que decir viene. es que 2 y 2 seguramente no son 4, pero que a este nivel de consumo de combustibles fósiles, este planeta, al menos su parte occidental, que al final en Asia se vive igual o quieren hacerlo y lo van a hacer. Si quieren, por cuestiones de pasta, como decía Enrique, se van a poner a la cabeza también en cuanto a consumo. A este nivel es muy difícil negar que la Tierra no soporta determinadas cuestiones. Y además voy a decir algo que no quiero que se me olvide. Es que a mí que me parta un rayo, o sea, que a mí que el asunto venga por el sol o por un volcán, que me parta un rayo. Lo que no quiero es que las ranas dejen de cantar. Porque hay que decir que el canto de las ranas, para que lo sepa todo el mundo, tiene que ver con la temperatura. Que una mínima variación de la temperatura, del ambiente, en este sentido, en cuanto a grados, hará que nuestras ranas y nuestros anfibios dejen Pero de cuidado, enamorarse. Luis, que yo estoy completamente etcétera, contigo. etcétera. Vamos a ver. Enrique, Eso un no momento. es- Se hablaba, simplemente por hilar todo este debate con cosas de muy actualidad, de peligro de muchas especies. Se hablaba, Vamos a repito, ver, no yo lo te sé, digo- lince, un montón, por el cambio climático. Yo pongo un ejemplo, los cocodrilos La pregunta nacen, sí es por eso, los ¿o no? cocodrilos del No sé mundo, las 22 especies de cocodrilos de este planeta, nacen machos o hembras dependiendo de más o menos temperatura, ¿vale?
Hay un huevecito que dependiendo de mayor o menor temperatura da como resultado un macho o una hembra. A mayor temperatura machos, a menor hembras. ¿Qué va a pasar? Con una mínima variación. Ya está ocurriendo. Hay trabajos muy serios en Amazonia sobre diferentes especies de yacarés. ¿Qué va a pasar? Sí, pero van a nacer todos los machos. Hay mucha mayor pérdida de diversidad. El Amazonas, porque estamos envenenando los mares y los ríos. Hay mucha más pérdida de diversidad por contaminación y no se pone... ¿Por qué no se habla directamente de contaminación? El hombre fundamentalmente contamina, ensucia y consigue estropea... que el efecto invernadero se dé y eleva la temperatura pero ¿por del qué planeta? Necesitamos el paraguas del calentamiento, Sí. la amenaza de lo que va a ocurrir en 100 años? No, si el problema lo tenemos está ya, si el hombre... Está ocurriendo ahora. Hay cantidad de ciudades donde, asiáticas fundamentalmente, pero también las tenemos en España, muy contaminadas. ¿Por qué no se toma una medida? Madrid mismo, hay unos inviernos con esta unas postura medidas. Por vuestra parte tan ¿Qué suavecita, político los toma la gobiernos decisión? no se ponen la Pero perdona, los gobiernos tienen la obligación de hacer caso a la ciudadanía. Hay una sociedad civil que está muy preocupada. Si se enfocan los problemas en el cambio climático, se distraen los problemas. No, fuera el coche no, es más sencillo. Y una vez lo dijimos aquí, el coche se inventó eléctrico. ¿Vale? Sí, sí. Viva el coche Pero ahora eléctrico. mismo no todo el mundo tiene Déjeme acceso a que un yo coche maneje eléctrico. mi autonomía energética. Yo ¿vale? empezaba con Oxygen, año 76, y Michel Jarre, una época, es verdad, muy concreta y de un temor grande y del nacimiento, ¿no?, de muchos movimientos también ecologistas. Casi como último vector de este debate, Gaia, ¿verdad, Enrique? La hipótesis Gaia, la sensación de que la Tierra es un organismo en el fondo vivo o pulsante. Se comporta como un organismo. Exacto, y que está harta de nosotros. Bueno, mi resumen es que no tengamos que decir dentro de 100 años colgar un cartel diciendo biosfera, vida en la Tierra, descanse en paz. Entre todos la asfixiaron, los que sí y los que no, y ella sola se murió. Claro. Yo creo que hay que prepararnos, hay que investigar qué es lo que está ocurriendo para prepararnos, porque no es lo mismo prepararnos para un calor abrasante que para una nueva miniedad de hielo. Y el problema es que hay demasiados intereses en un lado y en otros que impiden conocer la verdad. Pues concuerdo bastante en el sentido de que realmente mientras no saquemos a los políticos, la Dirección General del Cambio Climático, la ONU y toda esta gente de este problema, no se va a poder estudiar de forma realmente científica, es decir, sin intereses, simplemente en busca de la verdad, sin más. Y que esa verdad tardará bastante porque la atmósfera y el sistema climático es un sistema caótico del cual realmente hemos solo rascado la superficie del conocimiento que se puede llegar a tener de él, y que todavía falta mucho para que la climatología sea una ciencia de verdad capaz de saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Bueno, no tenemos más tiempo, compañeros. Una primera aproximación a un tema candente, evidentemente, calentamiento global, cambio climático. Esperamos, desde luego, que no haya muchas más desgracias como estas. Hay dos posiciones. La naturaleza es caótica e impredecible, y otra posición que nos dice que estamos contribuyendo a que esto sea más que predecible y a que haya futuros desastres. ¿Dónde está la verdad? Yo no lo sé, repito, pero ustedes seguro que han disfrutado con teorías, datos que habitualmente además no se escuchan. Yo os lo agradezco a los cuatro y quizá tengamos que volver a hablar de esta cuestión, porque en el fondo, como el disco de Oxygen es Gaia, somos todos juntos en un mismo organismo. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Gracias a los cuatro, compañeros. Muchas gracias. Evidentemente, el cambio climático quedó plasmado en imágenes que todo el mundo ha podido contemplar. Se ha convertido, de alguna forma, en la ecología de este siglo XXI. Extensiones de hielo donde ya no hay hielo. Extensiones con gran vegetación donde hay desierto. La imagen importantísima hoy en día para calibrar si la Tierra está variando. Vamos ahora con otras, las suyas. Fotografías de Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos la sección de fotografías con la imagen que nos enviaba Mario Ramos. Además, esta imagen, Iker y yo pudimos verla en el propio móvil de este chico que nos la enseñó, porque coincidió con nosotros, y él mismo nos dijo, mira, es que hace 2 años, estando en la Plaza de Valladolid, nos salió esta fotografía tan extraña. Nosotros inmediatamente se la enviamos a Guillermo León para ver lo que era, porque fíjense, está toda la familia, son fechas navideñas como las que estamos viviendo ahora mismo, pero de repente un personaje aquí, negro, como con forma de demonio, ¿verdad? De diablo. Una extraña presencia, la que estaba también, parece que posando al lado de esta familia. Guillermo nos dice que la imagen tiene truco, y me voy a explicar.
No es que haya fraude de ningún tipo, sino que algunos móviles, está tomada con un teléfono móvil, tienen una aplicación que es para hacer fotografías panorámicas. Esas fotografías panorámicas lo que hacen es hacer 2 o 3 fotografías seguidas y luego se unen, con lo cual una persona que estaba pasando en aquel momento ha quedado como deformada entre una fotografía y otra. Al unir esas 2 imágenes se ha formado esto que vemos, un extraño ser que parece venido del inframundo, ¿verdad? Pero en este caso tiene una explicación. La siguiente imagen nos la enviaba Arcaiz Sánchez desde Vizcaya y nos cuenta que, bueno, ahí vemos su coche. Dice, fíjense en una cosa, y es que lleva las llantas diferentes, y nos cuenta por qué. Dice que en esa zona, precisamente en Morga, ha tenido varios incidentes. En esta ocasión se le salió la rueda del coche, pero dice que también tuvo un siniestro hace poco contra otro vehículo. Fue entonces cuando decidieron tomar una fotografía y fíjense lo que sale. Guillermo León ha cambiado las tonalidades de esa especie de sombra que parece estar corriendo entre ambos vehículos. Nos dice que él aprecia algo como un esqueleto, dice. Veo los pies, el cuerpo, hasta una mano apoyada en el techo. Y la cabeza incluso da la sensación que está mirándome y riéndose. Bueno, después de esos percances, pues un poco escalofriante, ¿verdad? Que te salga una imagen así y además él tiene la sensación de que se ríe o de que por alguna causa le está provocando mal. Guillermo nos dice que no tiene que preocuparse porque en este caso la fotografía tiene una explicación. Vemos que hay cierto humo, vemos también la serie de luminosidades que hay. El sol nos dice que es una simple pareidolia, ha sido recreada por el destello de luz del sol sobre la cámara, que a su vez ha proyectado sobre ese humo que parece haber en la escena. Todo muy complicado, ¿verdad? Pero con una explicación, así que nuestro amigo se quede tranquilo. Si tienen fotografías que no saben explicar, tan impactantes como las que hemos visto esta noche, 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Además, ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales buscando Nave del Misterio. Tenemos la fortuna de que en este espacio del final del Cuarto Milenio podemos hablar con absoluta sinceridad y absoluta libertad. Eso sigue siendo un premio, algo insólito, quizá. Y les diré que habitualmente en estas palabras que les envío y que de alguna forma recorren el espacio de las ondas, siempre intenta haber un poco de esperanza, de talante positivo, sea cual sea el tema. Porque al final para eso se reflexiona, ¿no? Para intentar mejorar, para intentar ver las cosas siempre con la botella medio llena. Pero es difícil. Realmente yo creo que últimamente es muy complicado. Habrá que hacer el esfuerzo. Porque, y seguramente muchos estén conmigo y otros no, estamos asistiendo a un auténtico festival o carrusel infernal, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que sale en las noticias de nuestros medios de comunicación nos dejan, creo que, asombrados si realmente nos percatamos de la profundidad, del sentido hondo de todo lo que está pasando. Seguramente si nos lo hubiesen dicho hace unas décadas, nadie lo hubiese creído. Violadores, psicópatas, personas que se sabe que no son reinsertables bajo ningún concepto, que se sabe científicamente. Pero a veces hay verdades que parece que no quieren ser escuchadas. Contrasta todo esto con otra sensación que no deja de ser misteriosa. ¿De dónde vendrá esa especie de buenismo, de comprensión de la persona que por su cuenta y riesgo y conscientemente ha querido despojarse de cualquier condición de humanidad? Es curioso, damos humanidad a aquellas personas que optaron libremente y a veces en actos sucesivos por convertirse en auténticos monstruos, ¿no? Y es curiosa la reacción, porque muchas veces algo habrá ocurrido, tenía problemas en la infancia, no tenía dinero, pobrecillo. Yo he escuchado algunas cosas estos días que me ponen los pelos de punta, sobre todo en un tema tan horrendo, tan increíble. Hay en diferentes ciudades de España auténtico pánico. También es verdad que se está hablando mucho de ello, pero creo que tiene que hablarse. Para eso estamos los medios de comunicación. Porque en el fondo creo que pocas personas entienden lo que está ocurriendo.
¿Cómo es posible que la justicia, las leyes, los que de alguna forma gobiernan el sistema, se den tanta prisa para algunas cosas y tan poca para otras, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando uno tiene algún problema, sea del tipo que sea, que no tiene que ver con la sangre ni con lo criminal, tenga que sufrir años de circunstancias en ocasiones, de procesos a paso de tortuga? Y sin embargo, de pronto, la calle, las excarcelaciones que estamos viendo, pues están generando un terror, por un lado por lo que subyace en todo esto, y por otro, porque observamos comportamientos como nunca antes. Una celeridad que asombra. En fin, cada uno puede tomar la opinión que quiera, evidentemente, libremente. Por desgracia, en este país siempre se toman las opiniones en dos esferas, en dos visiones de la vida, en dos políticas. Pero yo creo que el mal, como tema, tendremos que tratarlo en una ocasión. Quizá el próximo programa, ¿por qué no? Hay personas que tienen el mal, que son malignas de verdad, que no hay justificación ninguna, que por mucho que el sistema buenista que hemos construido, no sé si erróneamente, intenta siempre, ¿no?, ver ese otro lado, no existe ese otro lado. El psicópata nace, psicópata se hace. También es injusto, ¿no? ¿Por qué a uno le toca ser psicópata? Lo hace conscientemente, es un proceso gradual en la vida, porque lo que saben los científicos, que esos no hacen las leyes, pero saben lo que está pasando, el peligro es latente e inmediato. Y es posible que en una sociedad madura como esta se deje a personas sin ningún control y se acuda a las leyes como algo etéreo que no se puede hacer, que es imposible. Entonces, ¿el ciudadano dónde queda? ¿En un desamparo? ¿Alguien se preocupa de verdad de la víctima, a quien le han arrancado la vida? ¿Alguien, cuando habla de leyes, de buenismo, de oportunidades para todos, de hay que reinsertar, ha pensado de verdad en algún momento en lo que es que alguien te arrebate la vida conscientemente, incluso disfrutando de ello? No queremos ver lo maligno, como en esta cultura de hoy en día no se quiere ver, pues, la muerte, ¿no? Hay cosas que no queremos ver y entonces las apartamos. Pero estos personajes, estos monstruos, nos recuerdan que los viejos fantasmas no están muertos y que el mal convive con nosotros. Quizá el único aprendizaje positivo es que tenemos que mirar más hacia la luz, creer en el bien y por eso combatir quizá con más fuerza y con más vehemencia el mal. El mejor amigo de lo diabólico, que yo creo que existe, y no hablo de una cuestión religiosa, como cuando hablo de lo sagrado no hablo de una cuestión religiosa, hablo de energías muy profundas que mueven el mundo. Quizá lo que hay que hacer es no darle paso, no justificarlo, no ser tibios con él. ¿Y qué se puede hacer? Pues yo no lo sé. De momento me quedo asombradísimo. Primero con lo que ocurre, con estas imágenes, con estas caras, a veces con esta falta de conciencia absoluta. Hay frases que no puedo olvidar, frases como la del asesino de Anabel Segura, que decía que fue un negocio que salió mal, que él ya ha pagado. O frases como la de, a otro nivel, la madre de la niña Asunta, que decía que en una conversación la muchacha, la hija, le molestaba. La hija le hacía la vida imposible. No sé, es todo como un delirio, ¿verdad? Es como un carrusel también del delirio de estos tiempos del siglo XXI. El mal debe existir, no lo entendemos. ¿Habrá alguna forma de combatirlo? ¿Es posible? ¿Esto choca de lleno con la idea y estructura que hemos hecho de la sociedad, en la cual hasta el más absoluto y aberrante monstruo intentamos verle un poco de humanidad? ¿Eso es lo correcto o no? Yo me debato sinceramente, porque no tengo ninguna verdad, en una marejada de sensaciones, ¿no? Pero ¿saben lo que siento? Que hay una enorme distancia, una infinita y sideral distancia entre las leyes, los conceptos globales, la justicia, la humanidad y lo que pasa luego puntualmente. Lo que le pasa a una niña que le rasgan el cuello y la matan y la violan. La soledad que tiene que sentir una persona cuando la secuestran y la matan. Todo eso no queremos verlo. Da la impresión de que nuestra sociedad de masas, de medios, de informaciones, de eso no quiere hablar. Y habla de lo otro. De intentar recuperar a personas que, por lo que yo sé, y he hablado con varios científicos, no se pueden recuperar. Es un terrible misterio, abisal misterio, oscuro misterio, que no gusta, pero que está. Así que les propongo, a ver si salimos de dudas, que la semana que viene concentremos a varios especialistas que nos digan por qué de este mal demoníaco, por qué nos asombra tanto a las personas que creemos no tener ese mal. ¿Cómo es posible que convivan con nosotros figuras que no distinguiríamos, que se pueden cruzar en la calle, que así ha ocurrido, ¿no? ¿Qué tienen dentro? ¿De dónde viene eso? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿La sociedad lo está haciendo bien? ¿No les da la impresión de que se mira a otro lado? En fin, vamos a intentar resolverlo
Por eso les digo que esta noche no tengo argumentos especiales para darles esa luz, ese entusiasmo, ese hay que seguir mirando hacia adelante, y el misterio de la vida, que sin duda es hermosísimo y es precisamente por eso lo más milagroso que conocemos. Quizá entendiendo que la vida es realmente sagrada, comprendamos que quien arrebata la vida conscientemente no puede tener nunca nuestro perdón. Yo pienso así, de momento. La semana que viene cambiaré de opinión, y ustedes, de momento les espero. Hasta dentro de 7 días, amigos.